El ladrón fantasma Crowley era ahora el hombre del que más se hablaba en el imperio. El apodo de ladrón fantasma era muy revelador. Nuevamente enviaba advertencias y luego robaba artículos de dudoso valor, que son increíblemente difíciles de robar y siempre los devolvía. Jugó bromas a los ricos difundiendo rumores ridículos. Crowley no era solo un tema de conversación para la gente del imperio, era en cierto sentido una virtud, razón por la cual era tan popular. Incluso el famoso ladrón fantasma tenía un lado oscuro. De hecho, era una mente maestra criminal que obstaculiza al protagonista y sus aliados. Robert Cassen, el joven duque, esa era su verdadera identidad. Incluso interpretar al ladrón era solo una forma de obstaculizar al protagonista. La niña se reencarnó y terminó en el mismo libro donde el villano era el ladrón fantasma Crowley. Clara Weaven, de 24 años, capitana de los Caballeros Rubí, una melancólica funcionaria. Ella era básicamente solo una ciudadana del imperio. Su personaje nunca fue mencionado en el libro. Iba a evitar a todos los personajes principales sin importar si eran villanos o no. Al menos eso era lo que ella pensaba y estaba segura de que eso era exactamente lo que haría. Ella simplemente cometió un gran error y se quitó la máscara del ladrón fantasma Crowley. El chico llamó a la chica muy inteligente, creyendo que había elegido un muy buen momento. Clara quedó en shock consigo misma. Inmediatamente comenzó a justificarse diciendo que solo fue un accidente. Pero Crowley no lo creyó así, ya que la chica rápidamente le quitó la máscara con su espada. Era difícil llamar accidente a un incidente así. En ese mismo segundo, Clara comenzó a jurar que nunca le diría a nadie quién era realmente el ladrón, pasara lo que pasara. Ella le entregó la máscara y le pidió que la tomara y se fuera. Crowley estaba completamente desconcertado, pensando que este extraño primero lo había derrotado y ahora había decidido burlarse de él. Clara empezó a jurar por Dios que no le diría nada a nadie. No tenía pruebas. Incluso si decidiera contárselo a todo el mundo que conociera, todos simplemente decidirían que estaba loca. Dando un paso hacia la niña, Crowley dijo que sus palabras aún podrían causar que la gente difundiera rumores. Clara nuevamente comenzó a jurar por todos los dioses que no le dirían nada a nadie. En ese momento la niña se quedó congelada. En sus pensamientos era como si un verdadero ángel estuviera frente a ella. Crowley se acercó a Clara y le preguntó si era cierto que ella simplemente lo dejaría ir. La muchacha empezó a insistir en que era cierto, porque podía haber atrapado al ladrón desde el principio, ya que tenía muchas oportunidades. El muchacho asintió con ella, diciéndole que vería qué tan fuerte era su fe, y después de estas palabras agitó su túnica y se fue. Clara se alegró de que todo saliera bien. Ella no quería involucrarse con él sin una buena razón y no quería perder su vida pacífica como funcionaria pública. La niña recordó sus palabras, que eran similares al prólogo, en el que el destino del personaje principal de la historia resulta estar estrechamente entrelazado con el destino del villano. El punto de inflexión cuando aparecieron problemas en su pacífica vida como residente del imperio ocurrió hace un mes. Clara estaba contenta de haberlo logrado, porque si regresaba antes de que terminaran las vacaciones, disfrutaría de una deliciosa cena con su novio. El nombre de este tipo era León, era el secretario de los Caballeros Rubí. Los Caballeros de Rubí, de los cuales Clara era la líder, pueden haber tenido un nombre hermoso, pero en realidad eran solo un grupo de caballeros perdedores que se ocupaban de problemas menores. Hoy la chica tuvo que lidiar con un borracho durante su recreo que hizo un desastre, y también discutió con León. La secretaria admitió la derrota y acordó encontrarse con Clara esa noche en su pub. El caballero de Rubíes, diciendo que preferiría un restaurante a un pub. León fingió no escuchar lo que decía el caballero, pidiéndole que trajera la carta oficial que les había enviado el alcalde. Billy fue con entusiasmo a buscar la carta. La secretaria notó que el chico estaba demasiado feliz. Clara le pidió a este sádico que se lo tomara con calma. Ella cambió inmediatamente de tema, se acordó del alcalde y preguntó si había alguna noticia suya. No había noticias, y además, este hombre nunca enviaba informes cuando se ausentaba del trabajo. La fuerza de los Caballeros Rubí estaba en la capacidad de hacer las cosas. De un lado tenían a un novato ingenuo, del otro a un holgazán profesional, y ella, una capitana sin experiencia. León sonrió y dijo que entre todos ellos, tenían un secretario competente y guapo. El chico era de la alta sociedad pero perdió su estatus cuando atrajo la atención de la persona equivocada. A la chica le gustaba estar aquí, él era el capitán de una orden desconocida de caballeros. En un lugar así definitivamente nunca conocería a los personajes principales. Todo estaba tranquilo. Billy irrumpió en la oficina gritando que traía una carta. Después de leer la carta, la expresión de Clara cambió de inmediato. Inmediatamente le entregó el trozo de papel a León, pidiéndole que lo leyera. Resultó que los Caballeros de Rubí tenían la misión de atrapar al ladrón fantasma Crowley. La niña estaba simplemente horrorizada.
trataba de entender por qué los castigaban así. Nadie pudo atrapar al ladrón fantasma Crowley, porque él era el villano principal del libro. Era un antagonista, pero no se reveló de inmediato. A quien la protagonista cuida desde pequeño, siendo un sirviente, crece y se obsesiona con ella. Clara solo se dio cuenta de que había entrado en el mundo de la doncella del bebé el año pasado, cuando empezaron a circular rumores sobre las hazañas del ladrón fantasma Crowley. Se dio cuenta de que si el ladrón fantasma ya había aparecido, significaba que estaba en algún lugar en la mitad del libro. El príncipe ya había crecido. El personaje principal era el segundo príncipe, anteriormente en desgracia. Apenas comenzaba a mostrarse, Robert Casson, su aliado, comenzó a sabotear en secreto todos sus comienzos, como un ladrón fantasma. Pero algo no cuadraba aquí. No estaba claro por qué el caso del ladrón fantasma Crowley fue entregado a los Caballeros de Rubíes. León estaba completamente tranquilo. Creía que esto lo hacía para comprobar cómo les iría antes de entregarlo a una orden más prestigiosa. De esta manera tampoco se avergonzarán demasiado si fallan. A los Caballeros de Rubíes se les permitirá deshonrarse primero, para que otros puedan cosechar los frutos de sus trabajos después. Una vez que Crowley se hizo famoso, su caso fue tomado por los Caballeros de Diamantes. Eran la élite entre la élite, una orden de la familia imperial. Solo se les daban los casos más importantes. Todo era diferente, y para averiguar qué estaba pasando, Clara acudió a Sir Sheffer. Los Caballeros de Diamantes del Palacio Imperial eran la orden de más alto rango perteneciente a la familia imperial. En los días normales, Clara no tenía nada que hacer aquí, pues solo se trataban asuntos de especial importancia. Al llamar a la puerta, la muchacha se presentó y le pidió a Sir Sheffer que le abriera la puerta. El hombre le pidió que esperara un poco, ya que tenía invitados en ese momento. Capitán de los Caballeros de Diamantes, comandante de todas las órdenes de caballería. Clara se disculpó por no visitar antes al capitán. El hombre pensó que no había necesidad de disculpas. Era difícil encontrar un minuto libre cuando eras el capitán de la orden. Sir Sheffer le enseñó el arte de la esgrima. Ese momento se sintió como un infierno en la tierra, como si se estuviera divirtiendo mucho burlándose de ella. El señor estaba seguro de que las habilidades con la espada se podían perder fácilmente si no se entrenaban, por lo que le permitió acudir a él durante su tiempo libre y él supervisaría personalmente su entrenamiento. Sus habilidades con la espada y el hecho de que se había ganado el título de conde a pesar de que comenzó como un simple caballero infundían respeto. Clara fue directo al grano para hablar sobre la carta que les entregó el archivo Crowley. Sir Sheffer envió a la niña al campo de entrenamiento para recoger todos los materiales importantes que habían sido recopilados por los vigilantes y ya preparados por sus caballeros. Clara decidió probar suerte de todos modos e informó al comandante que este asunto parecía demasiado grande para su orden. Ella le pidió que tomara esto en cuenta y destinara más finanzas o personas, ya que solo quedaban 4 de los 7 caballeros rubí. El comandante lo pensó, porque ni siquiera lo había pensado, aunque debería haberlo pensado primero. Con una sonrisa en su rostro, Sir Sheffer dijo que lo tomaría en consideración, lo que significaba que no le importaba en absoluto. Se ofreció a entregar esta tarea a los Caballeros Esmeralda si era demasiado difícil para Clara, pero el comandante sabía perfectamente que se negarían y nada cambiaría. Para salvar las apariencias, la niña dijo orgullosamente que se habían sentido honrados de que el caso les fuera entregado, por lo que ellos se encargarían de él. Fue desagradable y embarazoso, pero al menos Clara logró ganarse el favor de Sir Sheffer. La muchacha prometió atrapar a ese bastardo y mostrarle cuán estrictas son las leyes de su glorioso imperio. El comandante se alegró mucho al escuchar tales palabras, se alegró de haber elegido a Clara para este asunto, estaba seguro de que las autoridades estarían contentas. Como Clara estaba tan ansiosa por ponerse manos a la obra en ese momento, Sir decidió presentarla a su invitada, ya que mientras trabajaban en este caso, tendrían que verse a menudo. El invitado estaba esperando afuera de la puerta y el hombre acompañó a la muchacha afuera. El comandante presentó al duque Robert Casson a Clara. Clara estaba simplemente asombrada. Esa era la persona que menos esperaba ver, porque no era otro que el ladrón fantasma Crowley. El comandante se dio cuenta de cómo la muchacha lo miraba y dijo con una sonrisa que el caballero era, por supuesto, muy bueno, pero que no debía mirarlo así. Clara recordó que se había olvidado de presentarse y con una ligera inclinación de cabeza, dijo su nombre, agregando que era la capitana de los Ruby Knights. Ella no esperaba encontrarse con el villano así, pero realmente era muy guapo, probablemente, para ser considerado uno de los personajes principales. El chico le extendió la mano, diciendo que estaba contento de conocerlo, y Clara le correspondió. Sir Sheffer explicó que su señoría trabaja en el palacio, es responsable de las ruinas y el patrimonio cultural del imperio. Dado que Crowley había sido visto cerca de las ruinas recientemente, la niña tendría motivos de sobra para informar a Casson.
Le pareció divertido que Crowley merodeara por las ruinas y fuera él mismo el responsable de ellas. Robert dijo que parecía que Clara le guardaba rencor al ladrón fantasma. Mirándola profundamente a los ojos, le preguntó si había alguna razón para ello. Un poco avergonzada, la muchacha respondió que no tenía motivos para sentirse mal hacia Crowley. Agregó que el ladrón fantasma ignoró las leyes escritas por el gran emperador y, como caballero, no puede permitirle andar libremente. Ella sabía que en tales situaciones era necesario reaccionar como si la razón fuera completamente diferente. Esta era la regla básica de la vida en sociedad. Robert asumió que estaba frente a un caballero talentoso. Expresó su esperanza de que la nobleza y el coraje de Clara fueran recompensados. La muchacha se dio cuenta de que había llegado el momento de irse, para no interferir en esa conversación y no ser una molestia para el duque. Robert Castle le deseó buena suerte a la niña y le dijo que, de todos modos, se volverían a ver pronto. Lamentablemente así fue, pero si Clara pudiera, no querría volver a ver a ese hombre nunca más. El duque recordó las palabras del comandante de que la niña era la capitana de la Orden de los Rubíes. Creía que era demasiado joven para liderar la orden. Sir Chiffer respondió que había toda una historia detrás de ello. Lady Baben solía estar en la misma secta que el hijo de cierto miembro de una familia noble, pero Clara demostró ser mejor que él. Fue degradada porque, siendo una plebeya, se atrevió a ponerse por encima del hijo de una familia noble. Se le dio el puesto de jefa de la Orden Inferior de Caballeros solo para aparentar, porque sería difícil expulsarla. El comandante lamentaba que todo resultara así, pero no tenía apoyo de las facciones. Era el primero de su familia en recibir un título y le resultaba difícil apoyar abiertamente a Clara. Esta historia interesó mucho al duque, quien le preguntó a Sir Chiffer si esta muchacha sería capaz de atrapar al ladrón fantasma. Resulta que él le entregó deliberadamente el caso de Crowley para darle la oportunidad de demostrar su valía. El comandante estaba convencido de que Clara tendría éxito, incluso la llamó un verdadero genio. Sir Chiffer creía que Lady Weaven tenía una tendencia a subestimarse a sí misma. Dada esta historia, trataría de mostrarse para que los demás no la menospreciaran. Robert se dio cuenta de que tenía que vigilar a esta chica, no hacerse cargo del caso de Crowley, sino que también atrajo su atención. Finalmente encontró el campo de entrenamiento. Frente a ella se encontraba una muchacha de increíble belleza, que estaba a cargo de los materiales del caso del ladrón fantasma. La muchacha pensó que era una sirvienta y le dijo que no se permitía el ingreso de extraños al campo de entrenamiento. Lady Baben sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza con una piedra cuando escuchó que la llamaban sirvienta. ¿Podría ser por su ropa raída? Ella fingió reír, diciendo que simplemente se quitó la túnica de caballero y luego se presentó como la capitana de los caballeros rubí. La muchacha inmediatamente comenzó a disculparse. Sinceramente estaba muy arrepentida por sus palabras. El nombre de la extraña era Lyanna Maple. Ella era un caballero de diamantes. En el libro ella era un personaje secundario. Ella a menudo protegía al protagonista, lo que lo ponía celoso. En realidad ella solo era un buen caballero y no tenía sentimientos románticos. De la nada apareció un hombre que se dirigió groseramente a Clara, llamándola sirvienta. Lyanna inmediatamente comenzó a explicarle que no había necesidad de emocionarse tanto. Este extraño era el capitán Krosner. Ni siquiera tenía la intención de escuchar al caballero, tenía la intención de resolverlo todo por sí mismo. Clara inmediatamente sacó su insignia de caballero, se presentó y agregó que hubo un malentendido. La reacción del hombre no dejó nada que desear, se rió y llamó a la niña la capitana del basurero. No hubo forma de detenerlo. Acusó a Lady Weaven de decidir salir de su basurero y entrar a una verdadera orden de caballeros para humillar a su subordinado. Lyanna intentó decirle al comandante que era demasiado grosero, pero fue inútil. Clara solo quería vivir en paz sin causar problemas a nadie, pero no podía permitir que nadie humillara a los caballeros rubí. La muchacha estaba muy inspirada y le preguntó al comandante si estaba preparado para las consecuencias después de humillar su orden de caballería. Consciente de la situación, Lady Weaven desafió a este hombre rudo a un duelo. Ahora habría sido el momento de sacar un guante y arrojárselo, pero ella no tenía ninguno consigo. El duque Roberto llegó al centro de entrenamiento por el ruido. El comandante inmediatamente le dijo a su señoría que no se preocupara, y que simplemente estaba pidiendo al capitán de los caballeros rubí por su trato grosero hacia un miembro de su orden. El duque preguntó si este hombre estaba diciendo la verdad. La niña no se detuvo, dijo que si alguien era grosero, era el comandante Krosner y lo retó a un duelo. No era costumbre castigar a los caballeros que herían o mataban a su oponente durante un duelo. Aceptar esto significaba que ambos arriesgarían sus vidas. El comendador comenzó a pedir a su señoría que detuviera a Clara, pues no la retarían a duelo por semejante cosa, pero el duque dijo que los duelos entre caballeros eran solo asunto de ellos y él no podía interferir.
Parece que el duque tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos por qué Sir Shefford había elogiado tanto a esta chica. Lady Baben dudó un poco, diciendo que había olvidado sus guantes y necesitaba ir a buscarlos para desafiar al comandante a un duelo. El señor Robert le prestó sus guantes, con las palabras que ella pudiera dejarles. Eran unos guantes de élite de una boutique, que probablemente costaban más que el salario mensual de Clara. El duque hizo un gesto con la mano y dijo que miraría desde los asientos de los espectadores. Lady Baben se recompuso, al final ya no le importaba. Lanzando el guante a Krosner, dijo que, en nombre del honor de los caballeros rubí, lo desafiaba a un duelo, y que si ganaba, él se disculparía. Ambas partes estuvieron de acuerdo, por lo que se declaró iniciado el duelo. El perdedor era el que se rendía primero, dejaba caer el arma o no podía continuar la lucha. Krosner advirtió a Clara que si valoraba su vida, ahora era el momento de abandonar esta idea y cancelar el duelo. La niña estaba demasiado segura de sí misma. Le aconsejó a su oponente que se avergonzara y comenzara a disculparse. Lady Baben no esperaba menos de un miembro de los Caballeros de Diamante, eran muy buenos controlando su aura. El aura era diferente a la magia, una persona nacía con ella, por lo que era más como energía. Al usar tu aura, puedes superar los límites de fuerza humana establecidos por la naturaleza. Lo más importante para un caballero era la capacidad de controlar su aura. Los ojos de Krosner brillaban de emoción, tenía la intención de terminar esto rápidamente. El comandante lanzó un ataque, pero Clara lo rechazó fácilmente. Estaba furioso porque la muchacha se atrevió a detener su ataque, pero ella no comprendió el desagrado. El comandante se habría mantenido como un pilar en su lugar. Ella no entendía por qué el capitán de la mejor orden de caballeros usaría métodos tan obvios. La estaba decepcionando y, además, su jornada laboral estaba por terminar, así que era hora de terminar. Clara paró nuevamente su golpe y casi fácilmente desarmó al comandante, tirándolo al suelo. El presentador anunció que Clara Waven había ganado. Los ojos de Liana simplemente brillaban mientras corría hacia la niña para ofrecerle un poco de agua. Clara volvió su atención hacia las gradas. El duque Roberto ya no estaba allí. Todo resultó mucho más interesante de lo que esperaba. Recordó las palabras de Sir Shefford de que la niña era un verdadero genio. Sus elogios no eran en realidad solo palabras vacías. Robert se preguntó cómo resultaría esto, si Clara Waven realmente sería capaz de atraparlo. Los caballeros de la Orden de Rubíes ya habían oído que su capitán había vuelto a montar una escena. La secretaria sugirió que Clara estaba feliz de divertirse por primera vez en mucho tiempo, pero la niña respondió con calma que su oponente era un debilucho, que perdió el conocimiento antes de poder disculparse. En ese momento, Clara recordó que el duque Roberto le había prestado sus guantes, pero no había podido devolvérselos. Tan pronto como León vio los guantes, inmediatamente saltó de su asiento. Resultó que eran de una colección limitada de la boutique Lausanne. Fueron cosidos por verdaderos maestros de su oficio y no se pueden encontrar guantes como estos en ningún otro lugar. Clara decidió traerlos de regreso la próxima vez que se vieran, ya que él estaba a cargo de las ruinas donde a menudo se veía a Crowley, por lo que definitivamente se volverían a encontrar. La secretaria estaba molesta porque el ladrón fantasma les daría más trabajo. Clara no se desesperó, sugirió tomar una copa y olvidarse del asunto. Aún faltaban 2 semanas. Billy estaba muy inspirado, iba a alcanzar rápidamente a Crowley. Esa noche se levantaron las copas por la larga, aunque pobre, existencia de los caballeros de rubíes. Clara no tenía idea entonces de que el caso Crowley resultaría ser peor de lo que ella jamás hubiera imaginado. La niña saludó a Chuck. Él también era miembro de la Orden de los Caballeros de Rubíes. El hombre había estado ocupado con el papeleo desde el amanecer y todo ya estaba listo en el escritorio del capitán, así que lo dejó ir a casa a almorzar. Chuck estaba tan sorprendido como el resto de la orden de que fueran ellos los que recibieran el caso del ladrón fantasma. La muchacha dijo que Crowley normalmente aparecía después de las 10 de la noche. A pesar de su renuencia, tenía que trabajar hasta tarde y tenían poca gente. Billy irrumpió en la oficina. El ladrón fantasma Crowley les envió una carta. Clara no podía creer lo que estaba oyendo. Todo sucedió tan rápido. La carta decía que el 5 de febrero, exactamente a las 10 de la noche, Crowley robaría cierto objeto perteneciente al conde Scholler. León se sorprendió, pues mañana ya era 3 de febrero, si lo comparamos con el horario habitual del ladrón fantasma, entonces deberían haber tenido 2 semanas más. Para Clara era evidente que aquel hombre los estaba poniendo a prueba. Crowley había advertido del robo inminente inmediatamente después de que los caballeros de Rubíes se hicieran cargo de su caso. Probablemente ayer, durante su conversación, ya había planeado escribir una carta con una advertencia.
La niña no tuvo otra opción y le pidió a Chuck que transfiriera todas las tareas restantes a León. Clara tenía previsto ir a la finca del conde Chuyer para organizar una investigación preliminar. El conde Chuyer estaba furioso porque el ladrón fantasma lo había convertido en su objetivo. Lamentablemente esto era cierto. Clara le entregó la carta al caballero para que pudiera verlo por sí mismo. Iba a averiguar si el conde podía adivinar que Crowley probablemente quería decir que se trataba de un objeto de arte o de una rara pieza de joyería muy querida por el caballero. Chuyer pensó que no tenía nada de eso, tenía joyas, pero nada que pudiera atraer la atención de un ladrón. La muchacha decidió abordar el asunto desde un ángulo diferente. Si no tenemos en cuenta el valor objetivo del objeto, entonces debía haber algo de lo que el conde no quería desprenderse. Chuyer se quedó paralizado y murmuró que tal vez el ladrón fantasma se refiere al cofre que tiene en su habitación. Por la expresión del rostro de este caballero, Clara se dio cuenta de que estaba ocultando algo. Ella pidió permiso para mirar alrededor, ya que necesitaban hacer un plan para proteger la propiedad, pero el conde se lo prohibió. Se refirió a que le resultaba desagradable que su casa fuera inspeccionada por desconocidos, pues era solo una residencia de ciudad, por lo que les dio permiso de mirar solo desde afuera. El conde realmente no quería ayudarlos. El mayordomo anunció que un invitado importante había llegado para ver a su señoría. Los ojos de Chuyer se iluminaron por lo que escuchó y ordenó que lo trajeran rápidamente. Después de la orden, inmediatamente pidió a la Orden de Rubíes que terminara rápidamente su investigación y abandonara su propiedad. Clara no podía creer lo que veía. El duque Robert Cassin había llegado. Ella no podía entender en absoluto lo que estaba pasando. ¿Era realmente la misma situación en la que un criminal llega a la escena de su crimen con antelación? El conde se disculpó por hacer que el duque viajara tan lejos para venir aquí. Robert respondió que entendía todo y ya había escuchado que Chuyer era el objetivo de Crowley. Mirando a Lady Weaven, añadió que ella debía estar allí precisamente por esa razón. Robert se dio cuenta que solo había pasado un día y se volvieron a encontrar. El duque preguntó si ya habían terminado su investigación, y el conde respondió inmediatamente que sí, ya que no había nada destacable en su patrimonio. Clara lo confirmó, añadiendo que su señoría había mencionado que no se les ocurría nada de valor, por lo que iban a inspeccionar la finca desde el exterior. El duque explicó que Sir Sheffer le había pedido que apoyara sus esfuerzos para encontrar a Crowley, y la muchacha le agradeció al caballero por ello. Aprovechando la oportunidad, dijo que iniciaría de inmediato la inspección, ya que era necesario continuar con la investigación. Robert todavía no los dejó irse tan fácilmente y preguntó si habían terminado de examinar el interior de la casa. Antes de que Clara pudiera responder, Chuck dijo que a su señoría le incomodaba que extraños inspeccionaran su casa, por lo que iban a realizar su investigación desde afuera. El conde confirmó que no había nada destacable en su residencia en la ciudad. El duque ni siquiera tuvo que hacer ningún esfuerzo para obligar a Chuyer a permitir que la orden inspeccionara la propiedad. Solo el duque quería hablar con Clara afuera mientras se inspeccionaba la finca. La niña no podía entender por qué estaba haciendo todo eso. Realmente se había equivocado y Robert Cassin no era un ladrón fantasma en absoluto, incluso si confundió los nombres. Él es el único duque de la edad adecuada en el imperio. Era difícil confundirlo con cualquier otra persona. Con una cara como esa, parece que si no es el villano principal, entonces quién sabe quién más podría ser. El duque se dio cuenta de que había muchos obstáculos en el camino de Clara. La muchacha lo confirmó, porque a su encargo le fue asignada la tarea principal, y siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Robert sabía que todo era demasiado repentino, así que decidió preguntarle qué más sabía sobre Crowley. Clara entendió lo que necesitaba. Finge ayudarlos, pero en realidad quiere saber más sobre el enemigo. La muchacha respondió que, desgraciadamente, aún no había tenido tiempo de estudiar todos los documentos que les habían entregado, por lo que solo conocía información general sacada de los periódicos. El duque dijo que pronto se comenzaría a considerar la posibilidad de brindar apoyo adicional a su orden. Clara no esperaba oír esto. Se consideraba que Robert Cassin no era la última persona en estos círculos. Por eso quería entender qué sabía la niña sobre el ladrón fantasma Crowley y cómo planeaba atraparlo. Le insinuó que si estaba satisfecho con su respuesta, la ayudaría a obtener apoyo, pero su objetivo era estar a un paso de atrapar a Crowley y entregar el caso a otra orden. Solo entonces la trama giraría en la dirección correcta. Si ella permanecía en silencio, entonces todo sería así, pero Robert añadió que, por supuesto, con la condición de que la Orden de Rubíes fuera digna de invertir en ella. Clara sabía que tenía que guardar silencio, pero esto realmente la irritó. Incluso si no gasta nada para encontrar al ladrón fantasma, necesita gente y dinero. El capitán de la pequeña orden de caballería ya tenía mucho que hacer, y ahora había mucho más. Y luego estaba aquella carta de advertencia.
cuyo autor ahora se burlaba de Clara. La muchacha volvió a preguntar si había entendido correctamente que si el maestro estaba satisfecho con su respuesta, apoyaría a los caballeros de rubíes. Esto es exactamente lo que Robert le prometió, asegurándole que en este caso podía contar con su apoyo. Decidió compartir su modesto plan. Lady Baben creía que el ladrón fantasma Crowley era en realidad un noble o alguien con un alto estatus. El duque se sorprendió al oír esto. Esta fue una conclusión bastante inesperada para él. Le preguntó a Clara si tenía alguna razón para pensar eso. La muchacha respondió con seguridad que tenía 3 razones para ello. Su estilo es más propio de un novato que de un ladrón profesional, lo que roba suele ser de poco valor. Envía advertencias y además devuelve pomposamente lo robado. Para Clara era evidente que el ladrón fantasma no vivía de fondos robados. Tales gastos en un pasatiempo inusual indicaban que era muy rico. Roberto estuvo de acuerdo en que su suposición era bastante lógica, pero creía que eso no significaba que fuera un hombre noble, ya que también había plebeyos ricos. Lady Baben estaba convencida de que un hombre común no podría lograr esto. Sabía demasiado. La mayoría de las cosas que Crowley robó solo podían ser conocidas por la nobleza, y la nobleza a menudo también se convierte en su víctima. Clara asumió que Crowley tenía acceso a las reuniones de élite de la aristocracia y que sería difícil para un plebeyo obtener una invitación. El duque estuvo de acuerdo. Esta observación parecía bastante convincente. La niña agregó que la carta de advertencia de hoy fue lo que realmente la convenció. Tan pronto como los caballeros de Rubí fueron asignados para investigar el caso de Crowley, él inmediatamente envió una carta como si quisiera investigarlos. Para enterarse tan rápidamente del traslado de un caso a otra orden, era necesario contar con una compleja red de inteligencia, algo que solo estaba al alcance de personas de la alta sociedad. Robert asumió que era una coincidencia, pero Clara también tenía una respuesta para eso, ya que las cartas solían llegar cada 4 o 6 semanas, y solo habían pasado 2, pero ya había aparecido una nueva. El duque aplaudió, le pareció impresionante esta conclusión. Considerando que la muchacha casi no tuvo tiempo de leer los documentos adjuntos al caso, hizo un excelente trabajo. Como había prometido, Robert haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a Clara y su orden a obtener apoyo, pero no dio garantías. La muchacha se sorprendió, pues el caballero parecía genuinamente sorprendido, a pesar de que acababa de revelar su identidad, incluso quiso burlarse un poco de él. No era malo tener un asistente influyente a tu lado. Una vez terminado el diálogo, Clara estaba a punto de regresar a su trabajo. Robert la detuvo para aclarar algo. La muchacha mencionó que los crímenes del ladrón fantasma le parecían ser su pasatiempo. El duque decidió preguntar qué pasaría si Crowley tuviera otro motivo, qué pensaría Lady Baben en ese caso. Clara se quedó paralizada, sin entender a qué se refería, si realmente quería contar algo sobre sí mismo, o tal vez realmente tenga otro motivo. La chica prometió intentar hacer todo lo que estuviera a su alcance para atrapar a Crowley, sin importar cuáles fueran sus motivos. Añadió que el ladrón fantasma puede tener sus razones y ella puede tener las suyas. Su razón era llegar a fin de mes de alguna manera como una persona común. Robert Cassen sonrió y le deseó suerte a la niña. En la sede de los caballeros de Rubí, Clara se dio cuenta de que había olvidado devolver los guantes del duque. Llegó el día del incidente. Enviaron gente de la guardia para ayudar con el patrullaje. Clara estaba contenta, ya que los ayudantes temporales simplemente le salvaron la vida. Contaba con ellos. La muchacha les ordenó que tomaran los puestos norte y sur. Sir Chuck y Clara iban a pararse en un lugar donde potencialmente un ladrón podría entrar. Chuck debía vigilar la ventana del segundo piso. La teletransportación no era una opción aquí, por lo que el ladrón fantasma probablemente tendría que usar la ventana. El autor pensó que la teletransportación era demasiado, por lo que era imposible en el mundo del libro. La forma en que Crowley desapareció de la escena del crimen fue solo un truco. La mayoría de la magia seguía las leyes de la física, y los verdaderos magos que podían lanzar hechizos sin artefactos eran extremadamente raros. Solo magos como Crowley son capaces de tales cosas. El propio duque casi no ocultó su talento mágico. Lo más probable es que use un hechizo para entrar, pero no se sabe cuál. Si existen otros lugares por donde pueda ingresar a la finca, entonces requieren atención. Sir Chuck miró a su alrededor en el interior. Como había dicho el conde, no había nada especial en el edificio en sí, pero si mirabas con atención, había algo extraño en él. Aquí y allá se podían ver rastros de reparaciones puntuales. Alguien había intentado reparar el edificio después de su construcción. La campana sonó 10 veces y llegó el momento de que apareciera el ladrón fantasma Crowley. En ese mismo segundo, algo sucedió. Apareció una luz muy brillante que cegó a todos los caballeros. Fue nada menos que una aparición deslumbrante por parte de Crowley. Clara informó a sus caballeros que Crowley había causado un sabotaje y que ella misma iba a verificar si había señales de intrusión en la propiedad.
Estos destellos eran extremadamente molestos, pero en cualquier momento el ladrón fantasma podría intentar cegarlos nuevamente. La niña decidió confiar en su intuición. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Si hubiera entrado debería haber habido rastros de un robo. La niña encontró una ventana abierta, lo que significaba que Crowley ya estaba dentro. Se quedó paralizada. No estaba claro dónde buscar a ese criminal. Clara recordó las palabras de Chuck sobre las reparaciones puntuales. El caballero marcó todos estos lugares en el mapa. Estaban en la pared entre la despensa y la cocina, lo que significa que alguien reparó la pared entre las dos habitaciones. El conde claramente intentaba ocultarles algo. Era imposible simplemente ignorarlo. Clara decidió revisar la despensa. A primera vista parecía que era solo un almacén. Después de unos segundos de estar allí, se dio cuenta de que había algún otro sonido allí. La niña sabía que había un pasaje secreto en esta habitación. Por lo general las residencias de la ciudad no tienen sótano. Al parecer el conde quería ocultar algo. Clara vio una luz. Parecía que el ladrón fantasma ya estaba abajo. La niña tropezó levemente y cayó dentro, y lo que vio la horrorizó por completo. Ella trató de arreglarse y calmarse. Lo que vio estaba en el libro. Uno de los artefactos de Crowley que le permite volverse invisible, los usa constantemente para realizar robos. Clara le gritó en voz alta al ladrón fantasma que sabía que estaba allí. El delincuente apareció diciendo que la niña era definitivamente más inteligente que los patrulleros que estaban afuera. Ella exigió que Crowley liberara al rehén inmediatamente si no quería añadir el secuestro de un niño a su lista de crímenes. El ladrón fantasma dijo que sintió que la niña lo había entendido mal. Este niño es una propiedad del conde Chuyer, del que habla en la carta. Clara no lo podía creer. Ella sabía que algo andaba mal. Crowley a veces robaba objetos relacionados con crímenes para resolver el crimen de alguien. Con sus cartas de advertencia atrae la máxima atención posible para obligar a la nobleza a mirar lo que hasta entonces había ignorado. Cuando el niño estaba en brazos de Clara, ella le preguntó si realmente era por eso que había hecho. Quería mostrarles a todos lo hipócrita que es el conde Schuller. El ladrón fantasma permaneció en silencio, diciendo que el niño ahora era su responsabilidad, al igual que todo lo que vendría después. Clara estaba en completo shock y no entendía del todo lo que estaba pasando. Ella intentó detener al criminal, pero él la superó una vez más. El niño parecía gozar de perfecta salud. Su mirada se posó en el cuello del niño. Había una marca allí. Esta es una marca que muestra que se realizaron experimentos en él para eliminar el núcleo del aura. Los experimentos para eliminar el núcleo del aura solo se realizan en niños que aún no han llegado a la pubertad. Aquellos que quedan sin núcleo simplemente dejan de moverse. La gente hace esto por razones insignificantes, porque quieren alcanzar la eterna juventud, sueñan con volverse más fuertes o simplemente anhelan dinero. Secuestraban niños para usarlos para satisfacer sus deseos egoístas. Era repugnante. El conde Chuyer fue detenido, gritó que no sabía nada y que todo era obra del ladrón fantasma. Sir Chuck asumió que el conde probablemente era solo un lacayo, probablemente hizo esto solo para ganar algo de dinero. Clara pensó que afortunadamente el niño aún no había perdido su núcleo aural. Lograron salvarlo. La muchacha recordó las palabras de Robert sobre otro motivo. ¿Podría ser eso realmente lo que quería decir? Los métodos de Crowley eran ciertamente ilegales, pero gracias a él se salvaron niños. No se trata solo de este chico, sino también de otras posibles víctimas. No se podía negar, pero Clara se prometió a sí misma que la próxima vez estaría preparada y no volvería a caer en sus trampas. Su excelencia se enojó, pero el hombre le juró que había roto definitivamente toda relación con él y que la investigación del caso Chuyer no les afectaría de ninguna manera. En todo caso no había nada que hacer y su excelencia dijo que buscarían a alguien más. Por ahora tendrá que mantener un perfil bajo. En cualquier caso, el conde Chuyer no sabe nada de ellos. Incluso si es interrogado, no podía entender cómo ese bastardo de Crowley se había enterado de los negocios del conde, ya que los tratos se hacían en secreto. Chuyer solo fue un intermediario, y solo porque su residencia en la ciudad estaba bien custodiada y ubicada lejos de miradas indiscretas. En cualquier caso, esto no es el final y tendrá que contactar con alguien. El caso del conde Chuyer fue reconocido como un caso de trata de personas, por lo que fue transferido a otra orden de caballería. Corrieron rumores por las calles de que el conde era un intermediario y los organizadores del crimen cortaron todos los vínculos con él. A Clara le preocupaba que algo no cuadrara aquí, pero su pedido ya estaba hasta el cuello de negocios gracias únicamente a Crowley, por lo que era seguro olvidarse de ello por ahora. Clara recordó que se había olvidado por completo de revisar el correo y decidió mirar allí antes de trabajar. Se quedó fuera de sí cuando volvió a ver al destinatario familiar.
sin entender cómo sabían la dirección. La niña rompió la carta en pedazos y la tiró a la basura. Esta carta era del patrimonio del barón Ludwig. A Clara le gustaría olvidarse de todo, pero esta es la familia de su padre biológico y sus hijos. Nació en una familia de varón, pero no fue criada como una verdadera heredera. La niña era hija ilegítima, la situación económica de su familia no era la mejor, al igual que sus relaciones familiares. Cuando Clara demostró sus habilidades, fue objeto de acoso a la edad de 12 años, se golpeó la cabeza y de repente recordó todos los acontecimientos de su vida pasada. Al darse cuenta de cómo era antes, la niña inmediatamente abandonó a su familia y rompió todos los vínculos con ellos. Hacía tiempo que había perdido su título y eran desconocidos el uno para el otro. De alguna manera continuaron encontrando su dirección y enviándole cartas pidiendo restaurar su lugar en la familia. Clara no podía mudarse nuevamente porque su casa estaba más cerca para ir al trabajo, así que decidió mirar el periódico del día antes de salir. El duque Robert Cassin habló sobre un caso de trata de personas. El duque Cassin condenó públicamente al conde Chuyer por sus acciones y prometió brindar todo su apoyo a la víctima. Clara se quedó muy sorprendida, ya que los aristócratas probablemente habrían tratado de ocultar lo sucedido por el título del culpable, pero él fue y llamó la atención sobre él con su entrevista. Este duque no era un hombre fácil. Aunque probablemente lo planeó todo desde el principio, la niña se preguntó si el artículo decía algo sobre ellos. Se enojó mucho cuando leyó el titular que decía que el ladrón fantasma Crowley había escapado nuevamente y que los caballeros no eran buenos. A pesar del apoyo de los guardias, los caballeros de Rubí permitieron a Crowley escapar, demostrando una ridícula incapacidad para cumplir con sus deberes. Se escribió que la competencia de la Orden de Caballería fue. León estaba seguro de que el periódico escribió esto a instancias de la nobleza. Querían asegurarse de que todas las críticas se dirigieran a la Orden de los Rubíes, y no a ellos. Crowley salvó al niño, por lo que todos lo vieron como un héroe. El duque Cassin también hizo su parte e hizo público el incidente. A Clara no le importaba qué pequeños trucos utilizaba la nobleza. Esta vez tenía que tener cuidado con el duque Cassin. Solo gracias a él no les habían arrojado huevos podridos todavía. La pausa del almuerzo estaba casi por terminar y la orden debía regresar a la sede. Billy irrumpió en la oficina de Clara, diciendo que tenían un invitado. La niña se sorprendió ya que no le asignaron a nadie. Era Sir Krasner de los Caballeros de Diamantes, pensó Lady Waven, tratando de recordar quién era. Finalmente recordó que era el hombre con quien había concertado un duelo cuando fue a encontrarse con Sir Sheffer. Clara recordó que tenía derecho a una disculpa oficial si ganaba. Sir Krasner irrumpió de mal humor en la oficina del capitán Baven. La muchacha dijo con calma que finalmente había llegado, ya que habían pasado 2 semanas desde la última vez que se habían visto. Por la expresión de su rostro estaba claro que no había venido allí a disculparse. Resultó que Sir Krasner tuvo que escribir una disculpa formal y fue despojado de su lugar en la orden y suspendido. Clara estaba realmente sorprendida ya que era la primera vez que oía hablar de ello. El hombre comenzó a acusar a la muchacha de venir a una orden extranjera y que por culpa de ella se produjo el malentendido. Entonces pareció recobrar el sentido y dijo que valía la pena olvidarlo. Clara fue la primera en decidir pedir perdón por lo ocurrido, aunque ella no era culpable de nada. Sir Krasner gritó que no había necesidad de disculparse con él y que cumplió su promesa solo por el bien de su honor caballeresco, para que la muchacha lo supiera. Después de estas palabras, abandonó rápidamente su oficina. León y Billy estaban completamente confundidos, ya que esto no parecía una disculpa en absoluto. Sir Chuck le preguntó a Clara si tenía algún mal presentimiento sobre lo sucedido, y ella confirmó que el hombre realmente tenía un temperamento terrible. Eso no es lo que Chuck quiso decir, porque esa disculpa era oficial, y ahora Sir Krasner escribirá un informe y recuperará su rango. Su disculpa sería aceptada, pero eso no es cierto, solo hizo sentir peor al capitán. León intervino en la conversación, notando como Sir Chuck estaba muy preocupado por su capitán. El hombre inmediatamente se sintió avergonzado y comenzó a justificarse diciendo que simplemente quería decir que esto podría pasar y simplemente quería advertir. Clara agradeció a Sir Chuck por preocuparse por ella, aunque rara vez se presentaba a trabajar, podía ser sorprendentemente atento. La muchacha pensó que en realidad él tenía razón, pero le irritó que la gerencia pensara que él realmente se había disculpado. Su orden era demasiado pequeña para lograr mucho, y la vida en general era una cosa difícil. Clara solo esperaba que ese fuera el final. Cuartel General de los Caballeros de Zafiro. Henry Maima era el capitán adjunto de la Orden de los Zafiros y saludó a Sir Krasner. El hombre acudió a informar que había hecho todo como le habían dicho, pidió disculpas y agregó que el capitán de los Caballeros Rubí tenía un carácter muy desagradable. El capitán adjunto elogió a Sir por disculparse adecuadamente y luego mencionó que estaba esforzándose mucho para recuperar el trabajo de Krasner.
Este insolente se comportó con demasiada arrogancia, llamó a Chiffer osificado y fingió no entender cómo podía ser castigado por insultar un orden repugnante. El capitán adjunto lo apoyó, diciendo que efectivamente era injusto y que algunos funcionarios de alto rango no estaban contentos con la forma en que Chiffer había manejado el asunto. Henry dijo que el comandante Chiffer siempre había sido amable con Maven, por lo que era fácil adivinar por qué las cosas resultaron de esta manera. Krosner recordó que Maima había estudiado con el comandante, por lo que preguntó si Clara siempre había sido tan arrogante. Los ojos de Henry parecieron iluminarse ante esta pregunta. Dijo que la niña siempre había sido así y trató de establecer una relación con ella cuando estudiaban juntos. Desafortunadamente ella nunca correspondió. Si la chica era así, Krosner estaba seguro de que pronto la eliminarían, ya que estaba persiguiendo a Crowley sin pensar y desperdiciando recursos, y si continuaba gastando fondos, estaría acabada. El capitán adjunto estuvo de acuerdo con él y le dijo a su invitado que pensara que era un desafortunado malentendido y que podía olvidarlo. Krosner estaba a punto de irse, prometiendo tratar a Henry cuando fuera reinstalado. Tan pronto como el hombre salió de su oficina, el capitán adjunto se rió entre dientes y dijo que esa reinstalación nunca sucedería. Ese bastardo no tiene derecho a hablar así de Clara. Sentándose en una silla y relajándose, dijo que el tiempo casi había terminado. Cuando los caballeros rubí se disuelven debido a los constantes fracasos, el único lugar al que puede ir es la Orden Zafiro. Entonces ella sería suya. Henry Mamie estaba seguro de ello. No tendrá más remedio que obedecerle. Para hoy deberían haber llegado todos los documentos sobre la cooperación en la investigación del caso Crowley, pero todavía no había documentos de la Oficina de Ruinas. La oficina estaba dirigida por Cassim, quien era conocido por su puntualidad y atención, por lo que no estaba claro qué estaba pasando. Al dirigir su atención hacia el patio, Clara vio que un costoso carruaje estaba estacionado bajo las ventanas de su destartalada casa. La piedra de comunicación sonó y Billy gritó que la tomaría. La piedra informaba que un invitado había llegado a la sede de los Caballeros de Rubíes, pero este invitado no era otro que el duque Cassen. No había pasado ni un segundo cuando Clara salió corriendo a saludarlo. Al abrir las puertas se topó con Robert. La muchacha inmediatamente se sonrojó de vergüenza y pudor, especialmente después de que el duque dijera que no se habían visto en mucho tiempo. Con un ligero tartamudeo, dijo que se alegraba de verlo y que él podría haberla llamado simplemente y ella habría bajado, que no había necesidad de subir a su destartalado cuartel general. Antes de que Roberto pudiera responder, la muchacha le preguntó si había venido personalmente por algún asunto, y no se equivocó. El duque quería pedirle ayuda en el caso del ladrón fantasma. Enviar una solicitud oficial le pareció un poco despiadado, ya que la orden los estaba protegiendo, por lo que decidió hacerlo en persona para demostrar su favor. Robert también llevó un pequeño regalo, estaba con su secretaria. Resultó ser el mismo pastel por el cual la gente hace fila. Clara acompañó al invitado hasta el comedor, ya que prácticamente no tenía espacio en su oficina. El duque vino a hablar sobre la ayuda de la Oficina de Ruinas. En cuanto a las preliminares, estarán disponibles de inmediato. La niña estaba sentada completamente desconcertada. Robert Cassen estaba hablando de cooperación ordinaria y realmente vino aquí solo para esto. Habiendo terminado de hablar, el duque decidió cambiar de tema y preguntó si era cierto que Clara estaba cerca de atrapar al ladrón fantasma. Finalmente entendió por qué él vino aquí en persona, nuevamente tratando de forzar información sobre Crowley. La muchacha no dijo que estaban cerca de atraparlo, ya que no tenía tiempo de hacer nada, pero aún así lo encontró, ya que la mayoría de las personas ni siquiera lo veían desde lejos. Gracias a la rápida respuesta de la niña, se salvó la vida del niño. Clara inmediatamente comenzó a explicar que Crowley encontró al bebé y que ella solo se estaba asegurando de que estuviera bien, por lo que el rescate del bebé se debió enteramente al ladrón fantasma. Robert decidió averiguar si era posible que el criminal quisiera utilizar a la niña de alguna manera, pero cambió de opinión porque la niña lo pilló con las manos en la masa. Clara repitió que no había cambiado de opinión y que todavía creía que era su pasatiempo. No importaba si tenía derecho o no. Lo principal era que Crowley salvó la vida de ese niño. No podía alentar lo que estaba haciendo, pero no podía negar que el ladrón fantasma era capaz de salvar a alguien. Robert dijo que ese comentario era muy justo. Agradeció a la niña por compartir su opinión. Recordó que el duque Cassin había dado una entrevista que había ayudado a proteger al niño secuestrado. Los periodistas habían criticado terriblemente a sus caballeros en la misma página, pero gracias a esta entrevista, no tuvieron ningún problema serio. Ella no sabía si el duque lo había planeado, pero aún así quería agradecerle. El duque se rió entre dientes y preguntó qué pasaría si él hubiera planeado. Clara no entendió bien la pregunta. ¿Realmente quería saber qué cambiaría si protegía intencionalmente a sus caballeros? Por la reacción de la niña,
Robert se dio cuenta de que su pregunta era un poco ridícula, por lo que dijo que solo estaba bromeando. Luego se levantó de la mesa y dijo que ya era hora de irse, ya que la conversación se había agotado. Clara no entendía a este tipo en absoluto. Se acordó de los guantes, que todavía no había devuelto, diciendo que los había lavado y mantenido limpios, pero que solo hoy los dejó en casa, pero que definitivamente los devolvería la próxima vez. El duque le permitió quedarse con los guantes, pero la muchacha empezó a gritar que no podía hacerlo y que la próxima vez que se vieran definitivamente los tendría consigo. Robert sonrió y estuvo de acuerdo con ella. Este trabajo nunca terminaba. Clara esperaba con ansias volver a sentarse. Ella estaba distraída por León, alguien pidió su ayuda, pero no se trataba del caso del ladrón fantasma Crowley. Se necesitaba ayuda para vigilar una cena a la que estaban invitados aristócratas, por lo que se necesitaban 2 caballeros, ya que no había suficientes hombres propios. Por el rostro del secretario, Clara supuso que algo le inquietaba. Resultó que la solicitud vino de Henry Mame, el capitán adjunto de la Orden de los Zafiros. Tan pronto como la niña escuchó este nombre y apellido, su rostro cambió inmediatamente. Ella no entendía por qué él le decía eso. Clara comprendió perfectamente que si se negaban, esta orden solo tendría un motivo para ponerles un palo en las ruedas. Lady Baben solo tenía malos recuerdos de este tipo. No fue solo el tiempo que fueron escuderos lo que se vio afectado, sino también durante la última misión conjunta con los Caballeros de Zafiro, todo fue malo también. Clara no tenía pruebas, pero sospechaba que por su culpa en lugar de 7 caballeros se quedaron solo con 4. La niña asumió que esta petición de ayuda podría ser una trampa. El día de la cena, a juzgar por el número de guardias, no necesitaban ayuda, pero entonces la pregunta fue por qué llamaron a los caballeros rubí. Clara ordenó a Sir Chad que solicitara la ayuda de otros caballeros e inspeccionara el área, mientras ella misma iba a hablar con el capitán adjunto de los caballeros de Zafiro. Chuck preguntó si Lady Waven estaba segura, ya que él podía ir en su lugar ya que León estaba muy emocionado. Clara le agradeció su preocupación, pero dijo que podía solucionarlo ella misma. Encontró la oficina del mismo diputado de los Caballeros Zafiro. Escuchó una voz simplemente insoportable. Definitivamente era él. Henry le preguntó a Clara desde la puerta cómo estaba. Ella nunca le había escrito y él ya había empezado a creer que lo ignoraba. Al mirar a la niña, el capitán adjunto dijo que le extrañaba. Su terrible comportamiento seguía siendo el mismo. Henry actuó como si él y Clara fueran mejores amigos. Su suave sonrisa y su rostro naturalmente agradable la hicieron sentir como si nada hubiera pasado entre ellos. La niña inmediatamente indicó que había venido aquí como capitana de los Caballeros Rubí y estaría agradecida si mantenían una actitud respetuosa entre ellos. Henry fingió no entender por qué Clara estaba tan tensa. Se conocían desde hacía mucho tiempo, ¿no podía simplemente relajarse? La muchacha le pidió con voz severa al capitán adjunto que se controlara, ya que eso sería un mal ejemplo para sus subordinados. Sonriendo con su deslumbrante sonrisa, el chico estuvo de acuerdo con ella si eso era lo que ella quería. Después de eso Henry solo habló de cuestiones laborales. La tarea en sí no era difícil. Resulta que un gran número de mujeres nobles iban a asistir a la cena, por lo que necesitaban la ayuda de los caballeros rubí para proteger el salón de mujeres. Como Henry Mama no pidió específicamente la ayuda de Clara en la carta, ella le preguntó qué haría si ella no venía. El capitán adjunto respondió con total tranquilidad que cuando pidieron que se asignaran 2 caballeros de la Orden de Rubíes, se dio a entender que Clara Waven estaría entre ellos. A la niña no le gustó para nada la forma en que lo dijo. Parecía que él sabía de sus problemas relacionados con la falta de personas. En ese momento decidió interrumpir la conversación y dirigirse a su puesto. El capitán adjunto la detuvo y le pidió hablar después de terminar la cena. La muchacha permaneció en silencio, pero en realidad no quería hablar con ese hombre sobre asuntos personales. La mera visión de su rostro la ponía en un estado terrible, como si estuviera abrumada por recuerdos desagradables. Antes de que comenzara la parte principal del evento, Clara debía vigilar las entradas junto con los demás caballeros. Cuando comenzara la parte principal, debía trasladarse al baño de mujeres. Parece que últimamente es posible añadir una gran cantidad de volantes y cintas al atuendo, pero a las chicas les quedó bien, se veían bastante lindas. Clara pensó que casi nunca tendría la oportunidad de vestirse así. Por supuesto renació y terminó en una fantasía romántica, pero ella no era el personaje principal. Cuando las chicas empezaron a susurrar sobre un hombre guapo que había asistido a la fiesta, Lady Waven pensó que estaban hablando de Robert Casson. Se encontró con nadie menos que el duque. El chico se acercó a Clara y con ternura le dijo que se habían vuelto a encontrar. La muchacha respondió con absoluta sinceridad que también estaba contenta de ver al caballero. Robert Casson notó que el emblema caballeresco de la muchacha se había aflojado y comenzó a ajustarlo en público.
Se encontraron tan cerca uno del otro que atrajeron la atención de las damas nobles. Después de ajustar el cierre, el señor Cassén se despidió, diciendo que no molestaría a Lady Waven. Tan pronto como se fue, la niña trató de entrar en razón, porque justo ahora su corazón casi saltó de su pecho. Eso es lo que significa ser tan encantador como para ser el segundo personaje principal. Clara se preguntó si debía haber alguna razón por la que el duque había venido aquí. Tal vez el anfitrión de la fiesta estaba apoyando al primer príncipe. Se produjo una lucha entre los dos príncipes por el lugar de heredero al trono. El primer príncipe, hijo de una concubina, no podía jactarse de ser legítimo, pero había reunido un gran número de seguidores que lo apoyaban, mientras que el segundo príncipe, hijo de la difunta emperatriz, no contaba con tal apoyo, sino que era hijo legítimo del emperador. Cassén estaba del lado del primer príncipe, su amigo de la infancia, y el personaje principal, siendo encantador y muy afortunado, ayudó al segundo príncipe a obtener el apoyo de la nobleza. Clara no podía decir que eso le importara a ella, una simple funcionaria. No había mucho que hacer. Todos estaban demasiado ocupados disfrutando de la cena como para descansar. Lady Baben asumió que Henry la había llamado solo para molestarla y que no había ninguna trampa aquí. Clara dirigió su atención a la chica que recientemente le había preguntado dónde estaba el baño. No pasaban tantas personas junto a ella como para que pudiera recordar su rostro. La extraña había cambiado, su apariencia y ropa seguían siendo las mismas, pero la fuerte sensibilidad del caballero al aura decía que algo andaba mal con ella. Clara se acercó a la niña y le dijo que necesitaba examinarla, que no tomaría mucho tiempo, pero que estaba obligada a controlar a los visitantes. La muchacha miró como si a través de Lady Waven le preguntara qué quería decir el caballero. Sin esperar respuesta, inmediatamente comenzó a correr, como si tuviera mucho miedo de algo. La niña corría tan rápido que Clara se fijó en sus zapatos. Algo andaba mal con ellos. El caballero se dio cuenta que no era una jovencita la que tenía delante. El caballero a cargo del sector 1-4 informó rápidamente que una mujer sospechosa estaba corriendo hacia el sector. Lady Waven también ordenó que se registrara el edificio, ya que tenía la sospecha de que una joven estaba retenida en algún lugar. Ella debe haber cambiado de alguna manera su apariencia con magia o un artefacto. Acercándose a ella, ocultó su aura, lo que significa que esta extraña no es tan simple. La niña salió corriendo, lo que significaba que era la oportunidad de Clara. Podría usar el aura de su espada y ninguno de los invitados resultaría dañado. Lady Waven logró atrapar a la extraña, la enviaría con Henry y dejaría que los caballeros de zafiro se encargaran del resto. Clara estaba enojada con el capitán adjunto, porque estaba segura de que no le había advertido específicamente que algo así podría suceder. El rostro de la niña no cambió y siguió siendo un misterio para Lady Waven qué tipo de magia usaba para ocultar su verdadera apariencia. De la nada apareció Robert Cassén, el duque claramente agitado. Informó que los caballeros estaban registrando el edificio y toda la zona que lo rodea. Clara le agradeció su ayuda, ya que el duque estaba ayudando a los invitados, y tan pronto como terminó, inmediatamente acudió a ella. Se percató de una extraña que parecía indispuesta. Tal vez era un efecto secundario del artefacto mágico. El caballero dijo que era necesario registrarla. La atención de Lady Waven se centró en la pulsera. Era demasiado simple para ser un accesorio caro. Al quitarse el brazalete, la niña inmediatamente cambió su apariencia. Resultó ser un artefacto mágico. Al notar su escote, Clara vio un reloj de bolsillo. Justo cuando estaba a punto de quitárselos, el duque Cassén le dijo que no debía tocarlos. Quizás este reloj sea la razón de su mal estado, y es mejor entregarlo a los caballeros de zafiro para que lo investiguen. Clara se preguntó si Babur, como mago, pensaba que el reloj era peligroso. Este objeto le parecía muy familiar. La niña trató de recordar si estaba mencionado en el libro. Lady Baben entró a la oficina del capitán adjunto de los zafiros. Este la llamó sin darle un motivo para hablar abiertamente, ya que no había nadie más en la oficina. Clara decidió comprobar si el capitán de los caballeros de zafiro todavía estaba vivo. Henry parecía contento de que la capitana todavía no se sintiera bien. Ya habían pasado 6 meses y parecía que tendría que dimitir. Sus ojos se iluminaron cuando dijo que después de esto, se convertiría en capitán, fingiendo que aún no estaba listo para esto, ya que la carga de responsabilidad era bastante pesada. Decidió ir al grano. Mientras Henry reemplazaba al capitán, aprendió mucho de los caballeros que estaban por encima de él. Si las cosas siguen así, los caballeros de rubíes no durarán mucho. Clara claramente no esperaba oír eso. Henry estaba convencido de que el caso de Crowley solo le había sido dado para disolver la Orden de los Rubíes. Si nunca podía atrapar al ladrón fantasma, significaría que no era digna de ser un caballero. Poniendo su mano sobre su hombro, el capitán adjunto dijo que todo era triste, pero Clara realmente quería ser un caballero toda su vida y sufrir,
tratando de llegar a fin de mes? La muchacha apartó bruscamente su mano y dijo enojada que ella sería un caballero y sufriría toda su vida, y que él no podía preocuparse por eso. Henry respondió que, por supuesto, ella podía hacer lo que quisiera, pero que recordara que una vez le había dicho que Clara debía ser suya. Para este bicho raro todo era muy sencillo, la chica solo tenía que arrodillarse y jurar que solo estaría con él. Si ella hacía esto, él le prometía convertirse en su protector eterno. En ese momento apareció el duque Cassini y dijo que era mejor que los dos dejaran de discutir asuntos tan personales, ya que se podían escuchar claramente desde afuera. Henry sonrió y pidió perdón. Con esto se despidió, despidiéndose del capitán Maven. Clara se disculpó con el duque porque había presenciado esto debido a su descuido. Robert sintió que no había necesidad de que ella se disculpara. Él también se disculpó por escuchar accidentalmente una conversación tan privada, pero Lady Waven todavía sentía que era su culpa. El duque dijo que el capitán de los Caballeros de Zafiro había mencionado que los superiores de Clara tenían una mala opinión de ella, pero eso no se correspondía con la opinión de la mayoría de los caballeros de mayor rango. La muchacha lo sabía muy bien, pero si no mostraban resultados, entonces su posición como orden de caballeros se volvería aún más precaria. Robert le preguntó si esperaba que él se volviera más descuidado. Con la mano en el corazón, respondió que intentaría hacer todo lo que estuviera a su alcance y le pidió a Cassim que lo intentara también, todo lo que importaba. El duque sonrió y dijo que esperaba con ansia su próximo movimiento. Clara tuvo pesadillas en las que Henry era el personaje principal. La tiraron al suelo, pero la chica ni siquiera dijo ni pío. Los chicos le exigieron que finalmente confesara. Clara intentó explicar que todos se habían equivocado y que ella no había robado nada. Los chicos estaban convencidos de que ella lo hizo. Cuando la niña terminó en el hospital, Henry la visitó y le pidió disculpas por no poder ayudarla, aunque había dicho repetidamente que ella no era culpable de nada. Ella respondió que estaba bien y que no era culpa del chico, estaba segura de que podía manejarlo sola, ya que esta chica tenía un carácter fuerte. Clara siempre había querido ser caballero, pero a Henry no le gustaba la idea porque no tenía que ser fuerte con él. No entendía por qué ella ni siquiera quería pensar en su propuesta, pero para Lady Waven era más fácil de esa manera. Enrique le pidió una vez más que se olvidara de ser un caballero y se casara con él. La muchacha no podía creer que él la amaba. El chico respondió que lo que sentía debía ser amor. Clara se despertó empapado en sudor frío y empezó a gritar por toda la habitación. Acabo de despertarme y mi estado de ánimo ya estaba arruinado probablemente todo sea por culpa de su encuentro con Henry. Por culpa de él tendrá que ir a trabajar al amanecer. Al detenerse cerca de la puerta de su cuartel general, pensó en cómo había llegado primero. Al abrir las puertas, la niña se quedó paralizada de horror, sin entender en absoluto lo que estaba pasando. Había una neblina brillante frente a ella que la cegaba. En el centro de la habitación, se hizo visible un mensaje del ladrón fantasma Crowley a la estimada Clara Waven, capitana de la Orden de Caballería. Era una carta mágica que decía que el 4 de marzo, exactamente a las 11 de la noche, robaría el reloj de bolsillo que se encontraba en ese momento en manos de los Caballeros de Zafiros. Clara se dio cuenta de que se trataba de una carta de advertencia del ladrón fantasma. Esa chica tenía un reloj de bolsillo. Cassem reaccionó ante ellos de manera muy extraña. ¿Podría ser que ella trabajara para él? Lady Waven sugirió que estaban tratando de refutar algo con el reloj, pero fallaron y ahora Crowley está tratando de encubrirlo todo. Al recordar al niño que fue salvado por el ladrón fantasma, el panorama no cuadraba. Clara se consideraba una rival del ladrón fantasma, pues este creó un hechizo que se activa cuando se abre la puerta, solo para darle una carta. La oficina del capitán adjunto de los Caballeros Zafiro. Henry sonrió con su sonrisa desagradable y le preguntó a la muchacha por qué había venido en persona. Clara le devolvió la sonrisa y dijo que no podía simplemente sentarse y esperar a que alguien le diera información importante sobre Crowley. Henry probablemente pensó que quedarse con el reloj de bolsillo evitaría que se llevaran todo el crédito, pero Lady Waven no iba a dejar que lo hiciera. Todas las tareas que realizan los caballeros son asignadas por el propio alcalde de la ciudad. Lo que quiso decir con esto fue que los Caballeros Zafiro no habían recibido una orden oficial para hacerse cargo del caso del ladrón fantasma Crowley. Si ese era el caso, entonces deberían haber presentado un documento oficial del alcalde. Henry ciertamente no esperaba. Clara se llevó a Billy con ella simplemente porque quería darle una oportunidad ya que Sir Chuck estaba ocupado, pero parece que es lo mejor. Incluso si el caso no requiriera una orden del alcalde, Billy todavía tenía razón. Si no había orden y los Caballeros Zafiro todavía intentaban robar el caso a los Caballeros Rubí, entonces la reputación de Henry se vería empañada. Una persona ávida de reconocimiento y éxito no tolerará ni una sola mancha en su reputación. A juzgar por la expresión del rostro de Henry,
no había orden. Le gustara o no al capitán adjunto, los caballeros Zafiro y los caballeros Rubí comenzaron a trabajar juntos. Con la ayuda renuente de Enrique, pudieron reunirse con los caballeros responsables del detenido. El sospechoso se negó a hablar, al parecer había sido bien entrenado. Los caballeros no pudieron confirmar su conexión con Crowley, pero dadas las circunstancias, era más probable que el ladrón intentara rescatar al sospechoso en lugar de devolver el reloj de bolsillo. Se tomó la decisión de centrarse en la vigilancia de la mazmorra donde se encuentra el sospechoso, en lugar del almacén donde se encuentra el reloj. Examinaron el reloj de bolsillo, pero por más que miraron, parecía ser simplemente un reloj roto. El mago los examinó, pero no encontró rastros de magia. Clara no podía creer lo que oía. Los caballeros pensaron que ese reloj de bolsillo era solo un pretexto para salvar al sospechoso. Ella sabía perfectamente que eso no era cierto y que el verdadero objetivo de Crowley era precisamente este reloj de bolsillo. Habían pasado 3 días desde que los caballeros de las órdenes y los caballeros de los zafiros estaban tratando de averiguar qué estaba planeando el ladrón fantasma, y ahora finalmente había llegado el día del robo. Después de sacar los guantes del duque, Clara decidió que sería mejor guardarlos para ella. Mientras trabaja en el caso Crowley, definitivamente volverá a ver a Cassen, por lo que definitivamente le devolverá los guantes la próxima vez que se encuentren. Como se discutió anteriormente, los caballeros Rubí protegerán el almacén, mientras que los caballeros Zafiro han decidido adoptar una estrategia de defensa más móvil. La caballera Zafiro Daisy se quedará con Clara y también cuidará el almacén. Estaba contenta por la oportunidad de trabajar con los caballeros Rubí. Lady Baben escuchó que los caballeros Zafiro no tenían ninguna caballero femenina entre sus superiores. Realmente esperaba que no les dieran una novata como asistente. En ese caso, no les importaría en absoluto la seguridad del almacén. Daisy dijo que necesitaba alejarse por un minuto. Henry se acercó a Clara y le pidió a su subordinado que los dejara en paz. La muchacha detuvo a Billy y le pidió que se quedara. Argumentó que sería útil que el chico escuchara cómo iba la operación. El capitán adjunto vino a preguntar si Clara quería que le asignaran otro puesto. Él creía que ella necesitaba resultados, y si ella estaba con sus caballeros cuando impidieron que Crowley salvara a su cómplice, entonces contaría para algo. Henry le extendió la mano y le dijo que solo quería ayudar. A la niña esto le pareció gracioso. El capitán adjunto simplemente no podía deshacerse de ella por completo, por lo que trató de empujarla a un segundo plano, pensando que ella estaría de acuerdo con esto. Clara sugirió que mantuvieran su profesionalismo, porque si alguien escuchaba su conversación, podría pensar que Henry estaba hablando mal de sus subordinados. Lady Weaven afirmó con confianza que los caballeros Rubí estaban listos para defender el almacén, especialmente porque así lo indicaban los documentos. Henry fingió que no le importaba si la niña tenía la intención de cavar su propia tumba. Después de desearle una residencia de verano, Clara sabía perfectamente que podría arreglársela sin sus consejos. Billy le preguntó al capitán si realmente creía que el ladrón fantasma estaría aquí hoy. La muchacha no podía decirlo con seguridad, ya que solo el propio Crowley o algún vidente podía saberlo con seguridad. No podía confirmar nada. La razón por la que ella creía que el ladrón fantasma vendría por el reloj de bolsillo era porque, curiosamente, confiaba un poco en él. Hasta ese momento, Crowley nunca había mentido en sus cartas y prefería denunciar un crimen que ponerse del lado de quienes causaban problemas en una fiesta. Clara iba a hacer lo que tuviera que hacer porque era un caballero, no iba a atrapar al ladrón fantasma, dejarlo seguir escabulléndose. Si podían evitar que robaran el reloj entonces sería suficiente. Empezó a pensar que algo andaba mal. Cassen estaba seguro de que había algo dentro del reloj de bolsillo. Desafortunadamente, la niña no sabía nada de magia, por lo que ni siquiera podía adivinar qué podría ser. Ella decidió simplemente pedir un deseo, pedirle a las estrellas que le permitieran obtener reconocimiento, para poder tener más gente y un presupuesto sólido. Como el tiempo estaba casi a punto de acabarse, Clara ordenó a los caballeros que tomaran sus puestos. Daisy estaba segura de que si vigilaban la entrada no habría problemas, así que ella se quedó afuera y Billy adentro. Clara estaba vigilando las ventanas. Los cristales estaban reforzados, así que para entrar había que hacer algo de ruido y gastar mucho tiempo. El almacén estaba al final del pasillo, por lo que solo había una entrada, por lo que robar un reloj de bolsillo requeriría algo de esfuerzo. Todavía era imposible bajar la guardia. Después de todo, este era el ladrón fantasma Crowley. Billy gritó que el reloj había dado las 11, lo que significaba que era la hora. Se escuchó un grito de que el ladrón fantasma estaba aquí, en el tercer piso o segundo. Sonaba como si alguien hubiera atravesado la pared. Billy comenzó a gritar que Crowley estaba en la entrada del frente del edificio. Daisy informó al ayudante Henry y los refuerzos ya estaban en camino. Clara ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra. Billy tomó el mando,
fue a alcanzar a Crowley. Clara estaba completamente confundida, ya que ella no daba órdenes a nadie, y cada uno hacía lo que quería. La magia no podía violar las leyes de la física, pero podía influir en la mente humana. Los caballeros veían cosas que en realidad no existían. Fue una ilusión. Todos creyeron haber escuchado algo y abandonaron sus puestos. Clara intentó calmarse, ya que tenía que permanecer en su lugar. Ella iba a confiar en su aura, ya que no podía confiar en su vista ni en su oído. Puede sentir el movimiento simplemente por la forma en que el aire se mueve a su alrededor. El aura ayudó y con un movimiento de una mano, se quitó la máscara del ladrón fantasma. La boca de la niña se abrió de sorpresa. Estaba asustada porque no tenía intención de atrapar a Crowley. Lo que hizo fue muy malo. El ladrón fantasma también estaba confundido, sin entender cómo esto era posible, porque su hechizo no tenía efecto en Lady Waven. Clara sabía que los caballeros habían escapado gracias a un hechizo que les hacía creer en una ilusión. El ladrón fantasma planeó hacer que los caballeros que custodiaban la puerta se dispersaran con un hechizo, y luego simplemente entrar y tomar el reloj de bolsillo. Aunque la niña no fue a ninguna parte, él debió pensar que ella también estaba bajo el hechizo y se relajó, y se quitó la máscara. El duque se acordó de los guantes. Clara dijo que le devolvería los guantes y él le preguntó si los tenía consigo. Sin entender lo que estaba pasando, sacó sus guantes. Robert comenzó a golpearse en la cara, llamándose tonto. Le preguntó a Clara si sabía que si tenías un objeto que anteriormente había pertenecido a un mago, podías evitar la influencia de un hechizo si no estaba diseñado específicamente para ti. La niña realmente no lo sabía. El duque admitió que había sospechado que algo andaba mal desde el principio. Clara estaba tan cautelosa, no porque fuera de gente noble. Su forma segura de hablar, sus extrañas respuestas, todo era como piezas de un rompecabezas que Robert Casson finalmente había armado. La muchacha sinceramente no entendió de qué estaba hablando. El duque afirmó con confianza que Clara supo desde el principio que él era el ladrón fantasma de Crowley. Ella empezó a negarlo, diciendo que no era cierto y que no podía hacerlo. Estaba tan preocupada que ni siquiera podía mentir adecuadamente. Robert le pidió que parara. Vio que esa chica no sabía mentir. Él admitió que había sido descuidado en su presencia y que ella obviamente no se había perdido nada. El duque dijo que fue muy inteligente por parte de ella haber esperado todo este tiempo el momento adecuado. Así empezó esta lamentable historia. Clara inmediatamente intentó corregir la situación. Dijo que nadie sabría quién era. Incluso juró guardar silencio. No estaba segura de que Robert Casson la creyera. El duque se puso la máscara y desapareció sin decir palabra. Cuando el ladrón fantasma desapareció, la ilusión se rompió y Billy y Daisy regresaron al almacén. El reloj de bolsillo, que el ladrón fantasma nunca logró conseguir, permaneció tendido pacíficamente en el almacén. Clara informó que aunque la ilusión no tuvo ningún efecto sobre ella, había decidido que era mejor permanecer en el almacén, razón por la cual Crowley decidió que su plan había fracasado y huyó. Después de estas palabras, Henry dijo que los caballeros rubí podían irse. La niña no podía creer que los dejara ir tan fácilmente, porque existía la posibilidad de que el ladrón fantasma solo estuviera jugando con ellos y pudiera regresar y hacer otra cosa. Con malicia en su voz, el capitán adjunto dijo que Crowley había hecho todo lo que escribió en la carta, por lo que los caballeros de los rubíes ya no tenían ninguna razón para interferir en el trabajo de la Orden de los Zafiros. El orgullo de este tipo estaba herido y ahora estaba furioso. Por supuesto, los caballeros de Zafiro estaban equivocados en sus suposiciones y sucumbieron completamente a la ilusión. Aunque los caballeros de Rubí habían evitado que robaran el reloj de bolsillo, tenían algo de qué alardear, a diferencia de Henry. Tan pronto como Clara se alejó de este tipo desagradable, se dio cuenta de que algo se le había caído del bolsillo trasero. Recordó que se había apresurado y simplemente había metido los guantes del duque en su bolsillo. Henry recogió los guantes y se los tendió a la niña, preguntándole si había entendido correctamente que pertenecían a un hombre. Clara repentinamente le sacó los guantes de las manos y llamó a Billy, diciéndole que era hora de irse. La capitana adjunta se quedó clavada en el sitio al darse cuenta de que tenía guantes de hombre en el bolsillo. El ladrón fantasma regresó temprano en la mañana y silenciosamente robó el reloj de bolsillo. Clara sabía perfectamente que si Crowley decidía algo, no se echaría atrás, así que, aunque de mala gana, iba a ayudar, pero Henry resultó ser un completo idiota y un tonto. La reputación de los caballeros Zafiro estaba ahora por el suelo, y los caballeros Rubí no tenían la culpa de nada. Solo por esto la muchacha estaba agradecida. Insoportablemente larga, no podía dormir. Clara no atrapó al ladrón fantasma Crowley porque no sabría cómo lidiar con las consecuencias si intentara pelear con él seriamente, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Él es un mago poderoso. Incluso si hubiera logrado capturarlo, los Cassin eran una de las familias más influyentes del imperio, y Robert también era el principal villano,
La opinión pública era fácil de manipular, por lo que aún sería culpable. La muchacha estaba segura de que había hecho lo correcto al dejarlo ir, pero él no la dejaría sola ahora que ella conocía su secreto. Clara pensó que un día él decidiría deshacerse de ella, o usa su estatus para destruirla. Realmente le esperaba un final triste, por lo que quería seguir siendo una persona que no sabe quién es realmente Crowley. Chuck tocó suavemente el hombro del capitán, pero eso realmente asustó a Clara. Él vino a decirle que un invitado la estaba esperando abajo. Bajando rápidamente, la muchacha se encontró cara a cara con el duque Cassin. En sus manos había un ramo muy hermoso, que estaba destinado a Clara. Lo primero que pensó la muchacha fue que no podía soportarlo. Frente a ella había un hombre guapo con un ramo de flores. ¿Realmente decidió deshacerse de ella tan rápido? El duque le entregó a Clara un ramo de flores, diciendo que eran para ella. Su mayordomo le aconsejó que le regalara un ramo de flores si iba a encontrarse con una dama. La muchacha agregó que esto era requerido por las reglas de etiqueta. Robert respondió que pensaba que las flores con pétalos del mismo color que el cabello de Clara funcionarían mejor. Vio que tenía razón. La muchacha agradeció al duque, diciendo que le gustaban las flores. Decidió preguntar por qué el caballero había venido a verla. Resultó que el duque Robert Cassin había venido a invitar a la dama a cenar. Les recordó que tenían algo que discutir. Clara estuvo de acuerdo con él y se acercó al carruaje. Este joven valiente le extendió la mano, ofreciéndole ayuda. La muchacha estaba un poco avergonzada, pues pensaba que solo las damas nobles recibían esa ayuda. Cuando el duque estaba muy cerca de Clara, ella olía su perfume. Los caballeros de la Orden de Rubíes se alinearon alrededor del carruaje y comenzaron a gritarle a su capitán que le sentaba muy bien, lo que avergonzó aún más a la muchacha. Clara se sintió increíblemente avergonzada de que sus subordinados vieran esto. Robert preguntó si entendió correctamente que Lady Weaven se fue ayer, ya que solo vio a los caballeros de la Orden Zafiro, pero le preguntó cómo lo sabía, ya que no conocía a Crowley, pero sabía mucho sobre él. El duque sonrió y encontró muy interesante su respuesta. Clara inmediatamente comenzó a convencerlo de que no tenía ni la menor idea de quién era ese ladrón fantasma Crowley. El señor Cassin dijo que tendría que vigilar de cerca a la niña para asegurarse de que realmente no supiera quién era el ladrón fantasma. Clara comenzó a gritar de nuevo y a jurar que no le diría a nadie que el duque Cassin era ese mismo Crowley. El caballero dijo que si continuaba con esa farsa, tendría que convencerlo de su sinceridad. Resulta que Robert Cassin tendrá que visitar a Clara más a menudo para vigilarla. A la muchacha le pareció extraño que el duque no pudiera simplemente enviar a alguien, sino que viniera en persona, pero dada su meticulosidad, debía estar escondiéndose incluso de sus colaboradores más cercanos. Clara sugirió asegurarse de no hablar de nada. Ella le ofreció darle un soborno, porque Robert Cassin no será un ladrón fantasma para siempre, tal vez por un par de años más. Si ella consigue una gran suma de dinero, entonces definitivamente no dirá nada mientras hace sus negocios. En ese momento la niña se sintió una auténtica funcionaria corrupta. A juzgar por los ojos del duque, ella asumió que estaba decepcionado de ella, pero encontró este comportamiento más convincente. Inesperadamente, Robert Cassin se rió. Al ver la confusión en el rostro de Clara, se disculpó con ella, diciéndole que no se estaba burlando de ella, sino que simplemente era gracioso. Alguien a quien solo le importaba el dinero no haría esa expresión, y la chica parecía tan disgustada, como si quisiera decir que solo en este caso este caballero lo conseguiría. Robert se dio cuenta de que ella realmente no le iba a contar a nadie sobre él, pero todavía no entendía la razón. Antes de que Clara pudiera responder, llegaron a su destino. Extendiéndole la mano, el duque dijo que le interesaría saber más sobre la muchacha. Ella estaba encantada con este restaurante, era increíblemente grande, donde quiera que miraras. Parecía que este lugar era solo para los más ricos, y también había una sala privada. Clara recordó que aún no le había entregado al caballero sus guantes. Se disculpó por no haberlos devuelto durante tanto tiempo. Robert respondió que podía conservarlos para ella, en caso de que quisiera romper su hechizo nuevamente. La niña explicó que si el ladrón fantasma Crowley realmente hiciera daño a la gente, no permanecería en silencio. Esto también se aplica al caso de ayer. Los caballeros de Zafiro sospechaban que Crowley quería liberar al criminal. Creían que el ladrón fantasma tenía un asistente. Clara no lo creía así, porque a juzgar por los métodos de este hombre, tenía principios que seguía. El ladrón fantasma no parecía el tipo de persona que cometería un crimen serio y lastimaría a alguien. Ayudó al niño, tal acto era más un beneficio para la sociedad. La niña se dio cuenta de que había hablado demasiado. Al notar la expresión del duque, dijo que se sentía tan halagado como si acabara de elogiarlo. Casi se atragantó con lo que escuchó y comenzó a gritar que eso no era cierto en absoluto. Clara dijo que estaba bien si Robert hacía una buena acción, pero nadie sabía que era él.
entonces estaba bien querer reconocimiento. Volviendo a la conversación sobre principios, había algo que le interesaba. No todos los crímenes de Crowley fueron cometidos por el deseo de exponer a alguien. A veces robaba cosas comunes y luego las devolvía, como ese reloj de bolsillo. Cassin era definitivamente un villano porque sus acciones estaban dirigidas contra el segundo príncipe, quien era el personaje principal, pero Clara no recordaba exactamente qué acciones villanas había realizado. Ella preguntó si había una razón para estos extraños robos. Lo único que el duque pudo decirle fue que todos eran necesarios para este mundo. Clara no entendió en absoluto lo que quería decir con eso. Ella no entendía cómo robar baratijas podía ayudar al ladrón fantasma a lograr cualquier objetivo. Puede haber alguna razón política. El robo de estas cosas podría afectar las posibilidades del segundo príncipe de ascender al trono. Lo que es aún más extraño es que en el libro el segundo príncipe se mostraba indiferente a todo, excepto a la mujer que amaba. Clara asumió que si un hombre así se convertía en emperador, nada bueno saldría de ello. El duque se dio cuenta por el rostro de la muchacha que no la había convencido, pero ella se rió y dijo que siempre había tenido ese tipo de cara. Esto era justo, ya que al propio Robert Castle le resultaba difícil imaginar algo así. Lo crea Clara o no, él prometió seguir vigilándola, y ella no puede convencerlo de lo contrario. Ella no tenía intención de hacerlo, sino que simplemente quería saber si el duque la seguiría por el resto de su vida. Le preguntó si le gustaría eso. Por un segundo imaginó una historia de amor entre ellos, pero luego comenzó a gritar que ella no sufría nada de eso. Robert se rió a carcajadas, refiriéndose al chiste. No parecía que fuera a decir cuánto tiempo duraría esto. Clara decidió dejar pasar esta situación, porque un día dejará de ser el ladrón fantasma de Crowley. El personaje principal debe convencer a Cassandra de que abandone su afición al robo, aunque al principio apoyó al primer príncipe, más tarde se pondrá del lado del segundo. Debido a que el personaje principal se lo pidió, el duque era el segundo personaje principal y un exvillano, cambió para hacer feliz al personaje principal. Así que el segundo príncipe definitivamente se convertirá en el heredero al trono y todo se decidirá este año. Mientras se servía un poco de vino, Clara levantó felizmente su copa pensando que podría vivir bajo la supervisión de Cassin durante el resto del año y no tener nada de qué preocuparse. La muchacha ya estaba un poco borracha. Le confesó al duque que habían tenido una conversación muy agradable y que la comida estaba muy rica. Por tan buena cena prometió permanecer en silencio. Robert se dio cuenta de que estaba bastante borracha. Clara admitió que bebe como loca. Un pequeño trago siempre le levantaba el ánimo. La niña casi se cae de alegría, pero el duque logró atraparla. Él estaba emocionado, la miró a los ojos y le preguntó si estaba bien. El olor de su perfume volvía loca a Clara. En ese mismo instante saltó lejos del duque, gritando que no hacía falta que la sujetaran. Ella sabía mantenerse en pie perfectamente bien. Cassandra intentó convencerla de que no tocaría a la niña y que no tenía nada que temer. Ella estaba bastante borracha, después de todo, así que el duque la acompañaría a su casa. Después de pensarlo unos segundos, Clara le tomó el brazo. Robert notó que ella tenía excelentes modales a pesar de no ser de una familia noble, y se preguntó si a los caballeros se les enseñaba etiqueta, pero la niña dijo que todo era por su familia. Recordó que era la hija ilegítima del varón. Cassin preguntó si su familia había perdido su título, pero Clara podría haberlo llamado así, diciendo que ya no se comunicaba con ellos. El duque se dio cuenta de lo difícil que era para esta chica. Ella se rió y dijo que todo eso era cosa del pasado. Robert cambió de tema porque quería preguntar algo. Inclinándose más cerca de Clara, le susurró por qué no le había dicho a nadie quién era él. Justo cuando estaba a punto de responder a esta pregunta, la razón tomó el control y dijo que era un secreto. El duque casi insistió y preguntó si había una razón especial para esto. Cubriéndose la boca con la mano, Clara dijo que simplemente le daba vergüenza hablar. No es tan fácil saber por qué, así que ella fingió que no lo sabía. No podía decir que guardaba silencio por su propia seguridad. El duque dijo que quería asegurarse de que ella no dijera nada cuando estuviera borracha, pero parecía que no tenía por qué preocuparse. Clara se dio cuenta de que no podía relajarse cuando él estaba cerca. No se sabía cuál de los dos era más. Al regresar a casa, el joven maestro fue recibido por el mayordomo. El chico pidió una vez más que dejaran de llamarlo así, porque ya tenía 24 años. Tomando el abrigo del caballero, el mayordomo Derek dijo que no importaba la edad que tuviera, para él siempre era un niño. Cuando los padres del duque murieron, Derek se hizo cargo de él. Era como su propio nieto. Derek era el único en quien Robert confiaba completamente, el único a quien podía contarle todos sus secretos. Después de que Clara descubrió quién era, ella y el mayordomo lo discutieron, y él compartió su opinión. Derek le preguntó al duque si se había reunido con Lady Weaven y verificó lo que habían discutido. Robert lo confirmó,
admitiendo que el mayordomo tenía razón. Es cierto que Lady Wewen decidió ocultar la verdad porque le gustaba el joven maestro. Derek se puso muy contento al escuchar esto, incluso aplaudió. El hombre estaba convencido de que ninguna mujer en el mundo podría resistirse al duque. El hombre había notado más de una vez cómo las mujeres miraban a Robert, por lo que inmediatamente entendió todo. Cassim pensó que el mayordomo estaba exagerando. Todavía insistía por su cuenta. De lo contrario, ¿por qué la joven ocultaría tal secreto? Solo podía haber una razón. Se preguntó si Clara ya había confesado sus sentimientos, pero el duque dijo que no. Dada la situación actual, no podía haber otra razón. La chica probablemente estaba demasiado avergonzada. Derek afirmó con confianza que el joven maestro debía ganarse completamente su corazón y asegurarse de que ella no le contara su secreto a nadie. Robert estuvo de acuerdo con él y dijo que la vigilaría, pero el mayordomo dijo que eso no era suficiente. El duque Cassé necesitaba encantar a Clara Weven. No le interesaban cosas como las citas románticas. Su vida estaba llena de misiones y responsabilidades que cargaba sobre sus hombros. No tenía idea de cómo encantar a alguien, parecía tan difícil. Derek le dio un par de consejos. Primero, Robert tenía que sonreír en su presencia. Una sonrisa puede derretir el corazón de una mujer. Cassén se sorprendió de que una simple sonrisa pudiera ser tan efectiva, pero el mayordomo le explicó que la muchacha no se enfrentaría a un tonto. En realidad no necesitaba exagerar. Clara realmente era muy dulce. El duque se dio cuenta de que había dicho esto en voz alta y planteó preguntas a su mayordomo. Lo más importante en términos de seducción era tener citas. Era necesario llevar a la dama a algún lugar especial donde las mujeres rara vez van. Una nueva experiencia que le hacía hervir la sangre. El conde Morosal envió al duque una invitación a una cena. Él es dueño del restaurante que hoy le gustaba a Lady Weven. La razón por la que llama a la gente es porque quiere que todos prueben sus nuevos platos. Cassim le pidió al mayordomo que escribiera una respuesta a la invitación del conde Morosal. Tuvo que indicar que el duque no vendría solo a la cena. Robert pensó que a Clara le gustaría una cita así. La muchacha recordó que ayer se había emborrachado terriblemente y había dicho toda clase de tonterías delante del duque. Se alegró de no haber dicho nada innecesario, pero todavía no estaba del todo segura de ello. León se acercó a Clara para preguntarle cómo había ido. El duque le trajo rosas y la llevó a algún lugar, por lo que el secretario sintió curiosidad por lo que sucedió después, pero la niña le pidió que no la molestara. Además, León era más joven que ella. Ella comenzó a justificarse diciendo que en aquella cena había atrapado a un criminal, y resultó que el duque estaba en deuda con ella, y para agradecerle la invitó a cenar. León miró interrogante a la muchacha. No entendía si realmente era tan ingenua como para creer sus palabras, pero Clara respondió insistentemente que realmente era solo una cena. La secretaria empezó a demostrar que las relaciones comienzan con esas nimiedades, que la gente tiene gustos diferentes, por lo que su ingenua sencillez podía atraerlo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, la chica lo agarró por el cuello. León tuvo mucha suerte y Liana entró a la oficina. Ella se alegró de ver al capitán de los rubíes. La niña le preguntó a Clara si la recordaba. El capitán recordó inmediatamente a esta muchacha que era caballero de la Orden de Diamantes. Liana se alegró de que Lady Weven la recordara, pero ya no era un caballero de la Orden de Diamantes. La muchacha declaró orgullosamente que a partir de ahora sería miembro de la sede de la Orden de los Caballeros de Rubíes. Clara no podía creer lo que escuchaba, y los ojos de León se iluminaron cuando escuchó que tenían un nuevo caballero, y uno tan lindo además. Después de escuchar la historia de Lian, descubrieron que Krosner nunca pudo regresar a los Caballeros de Diamante, por lo que tuvo que aceptar el puesto de guardia. Pero el equipo de Krosner se disolvió, y Maple, que formaba parte de él, tuvo que buscar un nuevo trabajo. Liana inmediatamente se ofreció como voluntaria para unirse a las filas de los Caballeros Rubí, y las autoridades estaban complacidas con ellos después de que Clara logró evitar el robo de un reloj de bolsillo. Parece que Cassén cumplió su palabra y les ayudó. El capitán estaba un poco sorprendido. Seguramente Lian tenía mejores opciones que su orden. Antes de que Clara pudiera decir alguna palabra, la chica se abalanzó sobre ella. Estaba muy inspirada, pues después de ver el duelo, comenzó a admirar a Lady Weven. Demostró una fuerza tremenda con un mínimo esfuerzo. Clara era simplemente una maestra de esgrima y se adhería a los principios caballerescos, por lo que Liana quería ser como ella. La muchacha quería aprender del capitán. Lady Weven estaba un poco confundida por tal elogio dirigido a ella. Su conversación fue interrumpida por Bailey, quien sostenía una carta en sus manos diciendo que los guardias estaban pidiendo su ayuda. La carta decía que la oficina de ruinas había solicitado la ayuda de los guardias para explorar los túneles subterráneos, pero los guardias solos no serían suficientes, era demasiado inseguro. Clara asumió inmediatamente que algo andaba mal.
ya que Cassin estaba a cargo de la oficina de ruinas. Lyanna pidió participar en esta misión junto al capitán, no quería perder la oportunidad de ver a Clara en acción. Estrada saludó a los caballeros rubí, disculpándose de inmediato por una solicitud tan repentina. Se vieron monstruos en los túneles subterráneos. Las patrullas nunca se habían encontrado con algo así antes, así que tal vez simplemente estaban equivocados. Si eso era cierto, ahora era muy peligroso ahí abajo, por lo que Lady Waven sabía que los guardias habían hecho lo correcto al llamarlos. Entre los guardias había personas que sabían controlar el aura, pero no eran caballeros, sino gente común, y además, los túneles subterráneos eran algunos de los lugares más misteriosos del imperio. La mayoría de los túneles estaban inexplorados y bien podrían estar habitados por monstruos. El carruaje llegó y el guardia se alegró de que la gente de la oficina finalmente hubiera llegado. Un hombre salió del carruaje, presentándose como empleado de la oficina de ruinas. Clara no podía creer lo que veía, era el duque Robert Cassin. El guardia le informó a Mark que hoy estaría acompañado por guardias, así como por estos dos caballeros. El chico sonrió y dijo que estaría feliz de cooperar con ellos. Clara también saludó al caballero, presentándose como la capitana de la Orden de Rubíes. Mark le preguntó al guardia si podía discutir el plan de la salida con el capitán de la Orden. Tan pronto como estuvieron solos, Clara inmediatamente atacó al duque con preguntas sobre cómo había sucedido esto. Primero dejó claro que no la había elegido personalmente, sino que los guardias así lo habían ordenado. Si Lady Waven podía entender esto, no tenía explicación de por qué el duque lucía así. Todo resultó mucho más sencillo. Quería verlo todo con sus... Si hubiera venido como jefe de la oficina, todos habrían tenido que seguir formalidades y Babur odiaba perder el tiempo. Por eso tuvo que disfrazarse. Clara se dio cuenta de que el duque Cassin en esa forma realmente parecía un científico. Resulta extraño que el cargo fuera otorgado al hijo del duque, ya que no es un puesto muy influyente. Había rumores de que Robert Cassin no estaba interesado en el poder político, estaba más interesado en las reliquias culturales, las pinturas. Al menos eso fue lo que todos decidieron. Clara se dio cuenta de que probablemente había otra razón. El duque elogió a la muchacha diciéndole que se veía bien. Estaba preocupado porque ella había bebido bastante ayer. Lady Waven se agarró la cabeza. Se sintió avergonzada mientras intentaba sacarla de su cabeza. Ella comenzó a pedirle a Cassin que simplemente olvidara lo que había sucedido ayer, ya que había sido terriblemente grosero de su parte. Mira hacia abajo, dijo el duque que no querría fingir que no pasó nada ayer. Luego miró a Clara a los ojos y le dijo que ayer había sido muy dulce. Esta frase hizo que la niña se sonrojara aún más. Robert dijo que estaría feliz de trabajar con ella. Lady Waven estaba en pánico, no entendía cómo él podía decir esas cosas con un rostro tan tranquilo. Qué fácil era influir en alguien que nunca había tenido a nadie. El guardia corrió hacia el capitán Waven en pánico. Su jefe acababa de contactarlo y parecía que necesitaba gente. Clara entendió perfectamente que ella y Lyanna se las arreglarían bien acompañando a Cassin juntas. Él era un buen mago, de hecho, ni siquiera las necesitaba. Lady Waven dejó ir al guardia con calma, parecía que el asunto era realmente importante. Clara se acercó al señor Baker para informarle que el guardia tenía que irse y que él les había pasado la tarea. La muchacha intentó observar todas las formalidades, ya que no parecía saber que él era un duque, por lo que era imposible burlarse de él. Mark preguntó a las niñas si sabían que los túneles subterráneos a veces cambian. Aunque esto sucede muy raramente, todavía no entienden por qué sucede. Los túneles han cambiado recientemente. Mark señaló las enormes compuertas. Anteriormente estaban completamente bajados, pero su posición había cambiado durante la última luna nueva y ahora estaban ligeramente abiertos. Gracias a esto, finalmente pudieron descubrir qué había detrás de ellos. Hoy vinieron aquí para realizar una investigación preliminar. Nadie había explorado esta parte de los túneles antes. Mark creía que los caballeros podrían salir airosos, pero advirtió que si percibían algún peligro, sería mejor que regresaran inmediatamente. Debería haber habido un detonante aquí, pero aparentemente desapareció. La fuerza humana no sería suficiente, y en ese caso se decidió intentar usar el aura. Con un poco de esfuerzo se logró abrir el mecanismo. Estaba demasiado oscuro adelante y no se sabía en absoluto qué sucedería a continuación. Mark decidió que eso era suficiente, ya que era demasiado peligroso seguir adelante. Clara lo miró desconcertada. Realmente era suficiente para él ver tan poco. El señor dijo que necesitaba revisar otras partes del túnel, por lo que decidió cambiar la ruta. Lady Maple se quedó congelada, mirando al vacío, pero una neblina negra apareció a su alrededor. La niña extendió la mano para tocarla y Clara comenzó a gritarle que parara. Lyanna no escuchó y corrió hacia adelante, como si estuviera bajo hipnosis. El duque agarró a la niña,
explicándole que era demasiado peligroso y que no podía seguirla. Lady Baben estaba gritando que algo andaba mal con Maple. Cassen lo sabía muy bien. El duque era el único que podía ayudarla ahora, así que era mejor que creó una barrera para que la energía mágica que afectaba a Lady Maple no los tocara. Lyanna estaba bajo la influencia de un hechizo malicioso. Al parecer, ella es extremadamente sensible a la influencia mágica. Señalando con el dedo, Cassen dijo que el artefacto maldito, la fuente de la magia, debería estar en esa dirección. Lady Maple volverá a la normalidad. Como Lady Lyanna estaba bajo la influencia del hechizo, existía la posibilidad de que actuara agresivamente hacia ellos. Clara prometió no intentar hacerle daño, sino simplemente neutralizarla. El duque se rió entre dientes y le preguntó si estaba segura de que podía hacerlo. Lady Baben estaba decidida, ya que creía que sobrevivir en el campo de batalla sería más difícil. Cassen temía que el artefacto atrajera monstruos, pero afortunadamente no vio a nadie que representara un peligro real. Clara esperaba que su caballero estuviera completamente bien. Sintiendo su angustia, Robert puso su mano sobre su hombro y le dijo que estaría bien, infundiéndole confianza con sus palabras. Él prometió que la ayudaría a volver a la normalidad. Clara estaba preocupada si era posible devolver a Lyanna a la normalidad, ya que parecía como si algo le hubiera pasado a su mente, y no como si solo estuviera viendo ilusiones. Cassen convenció a la muchacha de que la magia no había destruido la mente del caballero. Ella solo está temporalmente bajo el control de alguien. Clara no entendía esto, porque en su época la magia estaba sujeta a las leyes de la física. ¿Cómo es posible entonces no destruir la mente de alguien, sino tomar control de ella y luego devolverla a la normalidad? Lady Waven bloqueó el ataque de Lyanna, enviando a la chica a volar hacia atrás. Definitivamente no estaba bien. Había un cofre detrás de ella que contenía un artefacto. Los ojos de Clara se iluminaron y dijo que ella misma se encargaría del caballero, mientras Cassen se ocuparía del artefacto. El capitán pidió perdón a la dama de antemano, no quería que su batalla pareciera así. Algo le pasó al suelo, Lyanna ni siquiera usó su aura para atacar. Con un golpe de su mano, Lady Maple destruyó el muro que estaba detrás de Clara. Ella era increíblemente fuerte. ¿Podría realmente ser toda la influencia del artefacto? Lady Baben no debería haber lastimado a Lyanna, por lo que actualmente estaba en desventaja, algo que no le había sucedido durante mucho tiempo. Sus poderes no eran iguales debido a la magia que afectaba a la niña. Ella también era un hábil caballero. Clara solo podía confiar en sus habilidades con la espada. Todo esto simplemente la encantaba. Le encantaba la sensación que tenía al derrotar a un oponente fuerte solo con sus habilidades. Lyanna estaba inconsciente, aunque el capitán no la golpeó con toda su fuerza, pero aún así debió haberle dolido. En ese momento el capitán se acordó de Cassim, o mejor dicho, de cómo se encontraba allí. Después de un tiempo de uso activo de la magia, el duque sostuvo un cofre con un artefacto en sus manos. El cofre estaba oxidado, igual que aquel viejo reloj de bolsillo. Clara se dio cuenta de que eran rastros de magia oscura. La mayoría de la gente no lo sabía, pero en su mundo había rastros de fuerzas antiguas que se llamaban magia oscura. A diferencia de la magia regular que funcionaba según reglas estándar, la magia oscura no la seguía. Ella podía subyugar a la gente y controlarlos como marionetas. Cuando el personaje principal y el príncipe crecieron, alguien que poseía magia oscura apareció de repente y trató de destruir su amor. Había rumores de que este mago oscuro estaba conectado de alguna manera con el ladrón fantasma Crowley. Después de que Cassen puso fin a su pasado de ladrón, la magia oscura también desapareció. Clara no podía entender cómo logró limpiar el cofre de magia oscura. ¿Por qué intentó cambiar de tema? ¿Por qué fingió que era magia común? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. El duque Cassin dijo con toda seriedad que lo que ocurrió hoy debe permanecer en estricto secreto. Hizo que este artefacto fuera invisible. Aunque Clara no entendió todo completamente, aceptó y luego preguntó por Lady Maple. El duque dijo que el caballero no recordaría nada. Lo más probable es que pensara que había perdido el conocimiento. El hechizo de Cassen funcionó y la niña estaba bien. Robert estaría muy agradecido si Clara le dijera a Lyanna que fue atacada por monstruos. Lady Waven no quería sospechar que el duque era el mago oscuro y el villano principal. Hizo buenas obras, incluso dijo que lo hacía por el bien del mundo entero. Tal vez eran palabras vacías, pero sonaban sinceras. Cada persona tenía un lado oscuro. Henry parecía una buena persona, pero llevaba mucho tiempo intentando apretar el nudo alrededor del cuello de Clara. Independientemente de si Cassen era un buen hombre o no, no había lugar para un personaje femenino en este libro. La decisión del duque estará influenciada por el personaje principal, por lo que esta historia con magia oscura probablemente terminará bien. Clara solo necesitaba esperar con calma a que terminara la trama principal.
Robert preguntó si Lady Waven tenía algo que preguntarle, como por ejemplo por qué había pedido mantener en secreto el incidente de hoy. A ella no le importaba guardar un secreto o dos. Si el duque no quería, no tenía por qué explicarle nada. Cassandra no esperaba tal respuesta. En cualquier caso tendría que lidiar con esto solo. Su principal preocupación era Lady Maple. Dado que se suponía que debían llevarla a la superficie, Robert asumió que tendría que cargarla. ¿Quién iba a pensar que un villano que oculta su identidad sería capaz de decir semejante estupidez? Clara inmediatamente dijo que ella cargaría a la niña, ya que no era tan estúpida como para obligar a su señoría a cargarla sola. Lyanna se despertó e inmediatamente le preguntó al capitán qué había pasado. Los dos dieron un suspiro de alivio porque la señora se había despertado. El caballero escuchó a Clara llamar al duque su señoría y sospechó algo. Lady Vaven tuvo que inventar una excusa de que Cassandra simplemente se había cambiado de ropa para poder investigar lo que había sucedido en los túneles sin causar ningún problema. Y Lyanna entró en pánico porque había sido grosera con él, pero parecía que Robert era el que se había comportado mal. Le gustaría hablar a solas con el capitán. Acercándose al duque, la muchacha le preguntó de qué le gustaría hablar. Mirándola a los ojos, le preguntó si Clara estaría libre el siguiente domingo por la tarde. Ella dudó un momento antes de responder que era libre de irse, a menos, por supuesto, que el ladrón fantasma enviara una advertencia sobre el robo. Esto hizo reír al duque, y respondió que esperaba que Crowley no hiciera eso. Recogerá a la niña alrededor de las 3. El capitán y el caballero regresaron a la sede de la Orden de Rubíes, y Sir Chuck ya estaba allí. Clara presentó a los caballeros entre sí. León preguntó cómo iba todo y si había algún problema. La niña dijo que el capitán Vaven y su señoría eran comprensivos con ella, a pesar de que era una carga para ellos. Después de que el secretario escuchó sobre su señoría, Clara intervino inmediatamente en la conversación, explicando que Robert Cassandra se había hecho pasar por empleado del buró para comprobar todo personalmente, pero por si acaso era mejor no hablar de ello. León dijo irónicamente que el capitán se había encontrado nuevamente con el hombre, lo que parecía bastante sospechoso. Billy inmediatamente se unió a la conversación, recordando que Clara había cenado con el duque ayer, asumió que estaban saliendo. Lyanna defendió a Lady Waven, diciendo que no creía que estuvieran saliendo y que no podía decir algo así, o de lo contrario causaría problemas a las personas. Parece que Lady Maple se equivocó, pensó que el capitán y el duque se estaban reuniendo en secreto, por lo que decidió encubrir a Clara. Después del almuerzo, la muchacha dijo que iría a ordenar los documentos y regresaría mañana. El capitán fue detenido por Chuck, el tipo parecía preocupado. Clara asumió que decidió no descansar o quería decirle algo. El caballero iba a hablar con ella sobre Cassandra. Ella pensó que el caballero también quería bromear sobre ella, pero luego repitió nuevamente que no estaban juntos. Si el capitán lo decía entonces así era, pero no era eso de lo que quería hablar. Nadie sabe cómo pueden cambiar las relaciones entre las personas en el futuro, y las relaciones entre plebeyos y nobles rara vez terminan bien, dijo el caballero. Estaba realmente preocupado por Clara y parecía bastante serio. La muchacha asumió que la relación de este chico había terminado mal. Ella trató de tranquilizarlo diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse. No se pueden hacer predicciones, pero incluso si de repente desarrolla algunos sentimientos por el duque Cassandra, es poco probable que esa persona corresponda a sus sentimientos. Clara le pidió a Chuck que no se preocupara y que fuera a continuar sus vacaciones. Resultó que el caballero estaba preocupado precisamente porque sabía que el duque ya tenía sentimientos por el capitán. Henry estaba informado periódicamente sobre lo que hacía Clara. El nombre de Robert Cassandra aparece cada vez con más frecuencia en estos informes. La nobleza ya había comentado el hecho de que el duque Cassandra y Clara habían sido vistos solos en el restaurante. Ya había malos rumores de que una dama caballero pronto se convertiría en la amante del duque. Los guantes que Clara dejó caer definitivamente pertenecían a un hombre noble. Henry estaba increíblemente enojado por esta información. Estaba convencido de que la niña le pertenecía solo a él y no permitiría que nadie la tocara. El capitán adjunto de Zafiro siempre supo que esta sería la mejor opción. La reputación de los caballeros de Zafiro ha sufrido mucho debido a su intento fallido de capturar a Crowley. Las autoridades y otras órdenes de caballeros se rieron de ellos. Henry sabía que tenía que vengarse del ladrón fantasma por tanta humillación, y Clara finalmente sería suya. Por este motivo decidió arriesgarse. Es hora de escribir una respuesta. El domingo alrededor de las 3 de la tarde, todo estaba completamente mal. La ropa que le habían confeccionado a Clara no le quedaba como debía. Luego trató de alejar la idea de que aquello era una cita. Se escuchó un golpe en la puerta. Era el mayordomo del duque Cassandra. Iba a escoltar a la niña hasta el carruaje. Clara pidió esperar en el primer piso, diciendo que simplemente se pondría la chaqueta y bajaría.
La niña sintió que este hombre la trataba demasiado bien. Ella preguntó si irían a un restaurante, pero el mayordomo se sorprendió de que no le hubieran dicho el lugar de la reunión. El plan era que hoy pasaran primero por la boutique. El duque Cassin ya estaba sentado en el carruaje, luciendo tan deslumbrante como siempre. Clara notó cómo Babbert sonreía, lo saludó y le dijo que hacía tiempo que no se veían. Al subir al carruaje, la muchacha preguntó si hoy irían a un restaurante. Después de pensarlo un momento, el duque respondió que no creía haberle prometido a Clara un viaje a un restaurante ese día. Hoy iban a asistir a la cena del conde Morso. La cena se realizará en honor al nuevo menú que creó el chef del restaurante que tanto le gustó a la chica. Robert pensó que era una coincidencia afortunada. Lady Waven simplemente se congeló de la sorpresa. Después de unos segundos de silencio, preguntó si el caballero realmente la llevaría a una cena como su compañera. El duque le preguntó si pensaba que era demasiado y ella respondió que muchos pensarían que sí. Robert miró hacia abajo y dijo que debía haberse equivocado. Clara estaba sentada allí toda roja. Incluso en tal situación el duque parecía agradable. La belleza daba una gran ventaja en la vida. Ella trató de explicarle con tacto que no a todas las personas les gustan los eventos sociales. Sería mejor si primero le preguntaba su opinión sobre ese lugar de encuentro. Cassin se dio cuenta de su error y se disculpó con la chica. Con mirada triste dijo que en ese caso tendría que avisar al conde que acudiría solo al evento. Clara comenzó a detener al caballero, porque esto podría ver mal en su reputación. Las invitaciones se envían con antelación. El consentimiento o rechazo para asistir al evento también debe enviarse antes del día del evento. Diciendo que vendrás con pareja y presentarse solo supone insultar al anfitrión. Robert dijo que fue su culpa, por lo que Lady Waven no debería preocuparse. Si él le hubiera dicho con arrogancia que no se atrevía a rechazarlo, a ella no le habría importado, pero ahora era una situación completamente diferente. El duque solo quería complacer a la chica, pero en cuanto se dio cuenta de que había sido grosero, se disculpó de inmediato. Clara volvió a tener dudas. Frente a ella definitivamente había un villano que ocultaba el hecho de que se dedicaba a la magia oscura. La niña afirmó con seguridad que iría al evento con Cassin. Ella todavía pensaba que era demasiado, pero se sentiría aún peor si la gente pensara que el duque era grosero, así que decidió hacer algo que le resultara más fácil. Lady Waven dijo que perdonaba sinceramente a Babbert, pero que esta era la primera y última vez que le pedía que no volviera a decidir esos asuntos sin preguntarle primero. Cassin prometió que esto no volvería a suceder y ambos cumplieron sus promesas. Tan pronto como la pareja cruzó el umbral de la boutique, fueron recibidos inmediatamente por 4 encantadoras chicas dispuestas a ayudarlos a elegir un vestido. El duque presentó a su compañero. Cuando la dueña de la boutique descubrió que un caballero estaba frente a ella, sonrió y dijo que entonces quedaba claro por qué Clara tenía una figura tan cincelada. Mientras Lady Waven estaba en el probador, Robert Cassin le esperaba en el pasillo de la boutique. Después de un rato, Clara apareció ante él con un elegante vestido rojo. La dueña de la boutique eligió un vestido que resaltaba la figura de la niña. Lady Waven sintió un escalofrío en la columna y se dio cuenta de que faltaba algo. Tan pronto el duque vio a Clara, pareció quedarse sin palabras. Solo después de que el dueño de la boutique lo llamara varias veces, se dio cuenta que todo este tiempo había estado mirando a su compañera sin quitarle los ojos de encima. Un poco confundido, Robert declaró que el rojo no le sentaba bien a su compañero. La dueña de la boutique no esperaba tal respuesta. Estaba segura de que un vestido brillante le quedaría bien a la dama. Ella le preguntó sobre el corte, si el duque pensaba que ese corte tampoco le sentaría bien a Clara. Cassin estaba increíblemente avergonzado y respondió con una voz apenas audible que ahora hacía frío afuera y sería mejor elegir un vestido más cerrado. Lady Waven estaba de acuerdo con él, ya que la primavera apenas había comenzado. Clara sintió una atmósfera extraña en la boutique, pero no podía entender qué era. El dueño de la boutique comprendió las preferencias del caballero e invitó a la muchacha al probador para probarse el siguiente vestido. Robert Cassin llamó a Clara para preguntarle si le gustaba el vestido. La niña no podía decir que le gustaba, ya que no estaba muy interesada en la moda y no le importaba. Solo pensaba que haría frío con ese clima. Aunque lamentaba que el rojo no le quedara bien, después de todo ella era la capitana de los caballeros rubí. Tartamudeando ligeramente, el duque dijo que sus preferencias no importaban. Ella podía elegir cualquier vestido que quisiera. Clara se encontró en una situación incómoda porque acababa de hacer una broma y Cassin pensó que estaba molesta. El caballero dijo que una vez elegido el vestido, las chicas de la boutique se encargarían de todo lo demás, maquillaje y otras cositas. Robert ya se había puesto en contacto con una joyería cercana, para que Clara pudiera elegir las joyas que quisiera. La chica que peinó a Lady Waven dijo que el vestido nuevo combinaba con sus ojos, pero la dama no la escuchó porque estaba pensando en cuánto costaban las joyas que llevaba.
La muchacha asumió que al duque realmente le gustaba Clara. El primer vestido que se probó era bastante revelador y Cassim probablemente estaba preocupado de que los demás miraran a su compañero. Esta muchacha simplemente se sintió conmovida por la situación y dijo que era una lástima que su amante nunca hubiera estado tan celoso como el duque lo estaba de Clara. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, Lady Waven comenzó a explicar que la muchacha había entendido mal todo, que ella y el duque no tenían ese tipo de relación, que solo iban a esta cena juntos. Las chicas fingieron no escucharla, tranquilizándola para que no se preocupara, ya que todo lo que ellas escogían le sentaba bien. Su señoría fue informado de que su compañero estaba listo. Robert Cassin se quedó helado con la boca abierta cuando vio a Clara. Ella era hermosa. Al recobrar el sentido, le extendió la mano y le pidió que le hiciera el honor de acompañarla a la cena. Lady Waven respondió que no había necesidad de formalidades, ya que aún no estaban cenando, pero el duque sugirió que fingieran que era un ensayo. Clara le dijo a Robert que él la miraba de tal manera que ella ya asumía que a él tampoco le gustaría ese vestido, ya que cuando ella estaba con el vestido rojo, él también la miraba con mucha atención. El duque se sonrojó nuevamente, pues el hecho era que el vestido anterior no se adaptaba al carácter de la chica, era demasiado provocativo. Lady Waven no entendió muy bien sus palabras. El rojo ciertamente era un color muy brillante, pero no tanto como para ser provocativo. Robert sugirió que la próxima vez Clara debería elegir un atuendo para él y así estarían a mano. Ella podría elegir personalmente el color que no le quedaba bien. La muchacha empezó a burlarse de Cassin, diciendo que el rojo era un color de pelo tan llamativo que nada le quedaba bien, ni siquiera el rojo. Robert comenzó a justificarse, diciendo que no era eso en absoluto lo que quería decir. A veces le parecía que el duque siempre se escondía bajo otra personalidad y que él mismo era en realidad un villano, pero a Clara le gustaba estar cerca de él. Los sentimientos humanos eran tan complejos. La finca del conde Morcel. Lady Waven comentó que no parecía que la sala fuera para bailar, y el duque estuvo de acuerdo con ella, diciendo que el conde había invitado a los invitados a presentar el nuevo menú. A la hora señalada se empezarán a servir nuevos platos, por lo que la velada se dedicará más a la conversación y a la cena. El conde Mozo saludó personalmente al duque Cassin. Fue un gran honor para él recibirlo como invitado en su modesta cena. Robert agradeció al caballero por la invitación. El chef era un artesano experto y Robert estaba realmente interesado en su nuevo menú. El conde Morcel preguntó al caballero quién era su compañero y el duque inmediatamente presentó a su compañero. La muchacha se presentó personalmente. Ella admitió que era nuevo para ella estar en la alta sociedad, por lo que esperaba que el conde fuera comprensivo si se comportaba de manera inapropiada. El señor Morcel notó que la muchacha se comportaba tan decentemente como cualquier hija de una familia noble y le preguntó si por casualidad era una aristócrata. Clara dudó sin saber qué decir. El duque acudió al rescate, diciendo que ya había suficientes cuestiones personales y que quería que su compañero disfrutara de la velada y no se preocupara. El conde Morcel pidió perdón por su curiosidad. La niña se sintió halagada de que Robert recordara que a ella no le gustaba hablar de su familia. Cassin se disculpó con Lady Waven por el conde Morcel, explicando que estaba siendo demasiado curioso, pero no lo hizo por malicia. Clara no vio problema en esto. Ella entendía perfectamente que Robert siempre asistía solo a este tipo de eventos, por lo que el conde se interesó en saber a quién traía. Sonriendo levemente, el duque le preguntó a la muchacha cómo sabía que él siempre venía solo. Ella dudó porque había leído sobre ello en un libro y los periódicos habían escrito sobre ello, así que lo recordó. Cassin dijo que estaba bien que Clara estuviera interesada en él. Justo cuando Roberto quería preguntarle algo a la muchacha, los presentes se animaron mucho y llamaron su atención. El duque pidió perdón a la muchacha, diciéndole que necesitaba saludar a unos invitados importantes y la invitó a acompañarlo. Clara se dio cuenta de que si Cassin iba a saludar a alguien personalmente, entonces debía ser una persona muy importante. La boca de la niña se abrió con sorpresa. El duque se dio cuenta de que sabía quién era. Fue Su Alteza Real el Príncipe Alfonso II, junto con su doncella, la condesa Alce Serpent. Por supuesto Clara sabía quiénes eran. Después de todo, eran los personajes principales del libro sobre la doncella del príncipe. Lady Waven hizo todo lo posible para no interferir en la trama de la historia, pero resultó que el villano la arrastró a ello. Ahora se encontrará cara a cara con los personajes principales. Clara se sorprendió por esto, ya que el segundo príncipe había dejado de asistir a eventos sociales, y le preguntó al duque si había venido a esta cena para conocer al príncipe. Ella tenía razón, Alfonso II no había asistido a ningún evento desde hacía mucho tiempo, por lo que Cassin quería saludarlo. Robert le pidió a su compañero que no se preocupara, explicándole que el segundo príncipe tenía sus peculiaridades, pero que no era una mala persona en absoluto.
Clara ni siquiera se dio cuenta de cómo se tensó. Ella todavía estaba nerviosa y no había nada que pudiera hacer al respecto. El personaje principal era un hombre cruel y astuto. Es suave solo con el personaje principal perfecto para una fantasía romántica. Si le parece que Clara quiere hacerle daño al personaje principal, entonces estará en problemas. Lady Baben decidió que simplemente necesitaba actuar de una manera que complaciera al personaje principal y luego todo estaría bien. Solo ahora Clara se dio cuenta de que la historia estaba impulsada por el amor de Cassim por Elsa. Ella supuso que ya se había enamorado de ella y preguntó que también conocía el duque al segundo príncipe y a su compañera. Robert había conocido a Su Alteza un par de veces en eventos organizados por la familia imperial, y en cuanto a Lady Serpent, acababan de conocerse. Había una completa indiferencia en su voz, lo que significaba que aún no se había enamorado. Clara accidentalmente saludó al príncipe como a un caballero. Alfonso II dijo que él y el duque no se habían visto desde hacía mucho tiempo y que parecía que muchas cosas habían cambiado desde su último encuentro. Era una gran rareza que Robert Cassen apareciera con un compañero. Clara se sentía inquieta. Intentaba ser invisible y ahora, Elsa corrigió a Su Alteza, diciendo que era de mala educación decir algo así sobre una persona en el primer encuentro. Lady Serpent se disculpó con el duque Cassim, diciendo que su príncipe estaba de mal humor hoy. Clara no entendía lo que pasaba, se sentía como un adorno para ellos. El duque presentó a su compañera Clara Waven, diciendo que estaba en deuda con ella, por lo que la invitó a cenar. Alfonso II inmediatamente se dio cuenta de que estaba frente al capitán de los Caballeros de Rubíes. Preguntó si estaban persiguiendo a este rebelde Crowley. Clara confirmó que su orden es atrapar al ladrón fantasma. Elsa se acercó a su señoría. Ella le recordó que había pedido que la llamaran por su nombre de pila, pero Robert le respondió que no se atrevía a llamar a Su Alteza dama de compañía solo por su nombre de pila, pero agradeció a la muchacha por tal honor. Lady Serpent se acercó porque quería discutir algo con el caballero en privado. Ella sugirió reunirse en la terraza en unos minutos. En ese momento Clara estaba en completo shock. ¿Cómo podía realmente decir algo así frente al príncipe que estaba obsesionado con Elsa? Estaba convencida de que Alfonso II definitivamente comenzaría a ponerse celoso ahora. Para completa confusión de Clara, el segundo príncipe parecía un títere obediente, cumpliendo impecablemente su papel. El duque Cassim dijo que no podía insultar a su compañera dejándola sola. Añadió además que si Lady Waven también pudiera estar presente, estaría encantado de hablar. Elsa se disculpó, dijo que no lo había pensado, aceptó hablar con las tres, pero esa perspectiva puso nerviosa a Clara, ya que la niña era como flores y dulces y no estaba claro cómo comunicarse con ella. Lady Baben decidió tomar el asunto en sus manos, diciendo que no había necesidad de disculparse, que podía estar sola y que podían ir a hablar. Clara añadió que ella era un caballero y no debía ser tratada como una dama noble. Ella creía que acompañaba al duque solo porque el deber la llamaba. Cassen se molestó por esta declaración, pero aún así dijo que si Lady Waven insistía, podían ir a la terraza. Clara estaba segura de que Alphonse definitivamente se pondría celoso ahora. El príncipe permaneció de pie como si nada hubiera pasado, sin una sola emoción. Lady Waven no entendía lo que estaba pasando, pues él no parecía el mismo. Algo estaba mal aquí. Su Majestad simplemente no hablaba con nadie excepto con el personaje principal. Clara gritó por toda la habitación para que todos se tumbaran en el suelo. Hubo una explosión en la habitación. No fue nada menos que un ataque. El capitán de los Caballeros Rubí vio un destello rojo fuera de la ventana. Alguien atacó todo el edificio con magia. Sea quien sea, no se detendrá ahí. Clara corrió hacia el guardia y se presentó como el capitán de los Caballeros Rubí. Le pidió prestada su espada. Al romper la barrera protectora, la niña sintió toda la fuerza del hechizo. Un atentado de esta magnitud en pleno centro de la capital. Justo delante de Lady Waven, había dos monstruos enormes. Era como una especie de locura, un monstruo de clase Orf justo en el medio de la capital. Clara estaba enojada no tanto por el monstruo, sino porque los guardias eran inútiles aquí. Para derrotar a un monstruo como el Orf, se necesitaban 3 caballeros que pudieran controlar su aura. Ninguno de los guardias presentes en el evento podría haber hecho frente a este monstruo. Resulta que tendrá que luchar contra el Orf sola. Los ojos de Lady Waven brillaban. Hacía mucho tiempo que no derrotaba a los monstruos sin ayuda. El duque corrió hacia el capitán. La muchacha le pidió que no se acercara, ya que el monstruo era demasiado peligroso. Robert Cassen la miró desconcertado, porque si ese era el caso, entonces Clara también estaba en peligro. El duque extendió su mano hacia adelante, con la intención de usar magia, lo que dejó a la chica completamente confundida sobre la situación. Durante todo este tiempo, Cassen ocultó a todos, incluso a su rival, el segundo príncipe, el hecho de que era un mago.
Estaba dispuesto a revelar su secreto delante de todos solo para proteger a Clara Waven. La muchacha avanzó y el duque comenzó a gritarle que no se moviera. Cuando Clara cruzó la barrera, le dijo al duque que era su batalla y le ordenó que no interfiriera. Si ella se vuelve tan patética que necesita ayuda, definitivamente lo llamará. El duque Cassín solo tuvo tiempo de gritarle, pero ya era demasiado tarde. Este monstruo era lento, tal vez Clara tenía una oportunidad de ganar. Ella solo tenía que esforzarse lo suficiente. Ella tenía confianza en sí misma y sabía que podía hacerlo. Su aura era como el fuego, la llama azul era la más poderosa. Usar ese tipo de poder en una batalla normal era una tontería, como quemar un bosque entero para destruir una flor, y también drenaría su cuerpo. En una situación difícil no había mejor tecnología. Clara siempre quiso probar esto, utilizar el aura azul. Ella debió haber estado esperando a un oponente que pudiera soportar un poder tan increíble, que pudiera soportar lo que ningún humano podría soportar. La espada se rompió, era tan barata que ni siquiera podía soportar su aura. La situación no era la mejor. El monstruo ahora estaba atacando con fuego. Clara agarró la hoja de la espada, con el aura aún contenida dentro de ella. Resultó que ella fue capaz de derrotar a este monstruo. El duque la atrapó a tiempo. Después de desperdiciar tanta aura, estaba completamente exhausta. Robert Cassel la elogió y le pidió que aguantara, que ya había llamado a un médico. Después de disculparse de antemano, recogió a Clara en sus brazos. Ella comenzó a gritar que llegaría sola y que no era necesario cargarla, pero el duque se negó a escucharla, diciendo que antes de hacer tales declaraciones, debería limpiarse la sangre de los labios. Pudo notar que su señoría estaba enojado. Ella hirió su orgullo antes de decirle que no interfiriera. Clara soltó la situación mientras las heridas que sangraban comenzaron a doler. En ese momento Elsa corrió hacia el capitán, gritando que ayudaría a la niña. Lady Baben no recordaba que según el libro, el personaje principal podía curar a la gente. Clara parecía estar perdiendo el conocimiento. Algo andaba mal con ella. La niña no entendía dónde estaba. Tenía las manos pequeñas. Debió ser un sueño. El sueño de ser secuestrada y retenida en una cueva cuando era niña le venía a menudo cuando estaba gravemente herida. Al parecer Clara quedó muy impresionada por esto, ya que era la primera vez en su vida que experimentaba un dolor tan terrible. Cuando tenía 12 años, en una época en la que era mucho más joven que ahora, se escapó de casa y luego fue secuestrada. El día antes de su fuga, su padre le cortó el pelo largo, que había dejado crecer durante mucho tiempo. Entonces el padre dijo que si el cabello de Clara fuera claro, como el de su madre, se podría vender a buen precio, pero que eso no alcanzaría ni para un mes de alcohol, y llamó a su hija basura inútil. Cuando su padre le cortó su largo cabello, tan querido para ella, quedó tan conmocionada que toda la tristeza que la niña contenía por dentro estalló. Entonces pensó que sería mejor para ella permanecer sola que experimentar esto todos los días, ya que su familia siempre se burlaría de ella porque era inútil. Esto fue lo que pensó Clara al amanecer del día siguiente. Se puso la ropa de su hermano, recogió todas las monedas que pudo encontrar y huyó de aquella terrible casa. Precipitadamente, se puso en contacto con la agencia de empleo y declaró que quería encontrar un trabajo. Desgraciadamente, esta oficina también se dedicaba a la venta de personas, eligiendo a las víctimas más ingenuas. Clara les creyó y fue secuestrada. Tuvo suerte 3 veces. El jefe de la oficina pensó que era un niño. Si se hubiera dado cuenta de que era una niña, entonces las cosas definitivamente habrían resultado mucho peor para ella. Se dieron cuenta de que tenían un niño con un aura en sus manos. La marca con el círculo mágico tuvo que estar en Clara durante 2 meses, por lo que tuvo un periodo de gracia de 2 meses. Su núcleo de aura fue casi extraído. Una vez que vio la marca con el círculo mágico en el cuello de ese niño, supuestamente dejada por Crowley, no pudo evitar enojarse. Como era igual que ella cuando era niña, la mantuvieron en una cueva hasta el mismo día de la extracción del núcleo. Clara se culpaba de todo. Si hubiera escuchado a sus padres, nada de esto habría sucedido. Al oírla llorar, un niño se acercó a ella y le preguntó qué había hecho. Conocer a ese chico fue el tercer golpe de suerte del destino. Acariciándole la mejilla, le dijo que ella no había hecho nada terrible que justificara hablar de sí misma de esa manera. Él convenció a Clara de que sus padres eran malos. La niña nunca escuchó a nadie decir que los padres son malos, porque los hijos siempre están obligados a obedecer a sus padres. Aunque estas palabras le parecieron inaceptables, parecieron liberarla. Extendiendo la mano, el niño dijo que ayudaría a Clara a salir de allí, pero que nunca debería contarle a sus padres sobre su aura. Frente a ella había un mago. En ese momento ella sabía poco sobre magos. Ella escuchó que los magos pueden apagar incendios enormes y, en general, son muy geniales. El muchacho tenía una condición.
Clara debía prometerle que a partir de ese momento ella sería la persona más importante para ella. Ella le prometió esto. Los criminales irrumpieron en la habitación. De alguna manera los caballeros los encontraron y vinieron a buscar a los niños y escapar. El niño empezó a gritar que habían llegado más rápido de lo esperado y que ahora su plan había terminado. Con la ayuda de la magia, aún logró detener a los criminales. Le gritó a Clara que corriera del bosque. Los caballeros llegarían pronto. Ella tuvo que abandonar al niño y huir. Su objetivo entonces era encontrar a los caballeros y contarles. En ese momento, su cabeza simplemente dolía y Clara se dio cuenta de que recordaba toda su vida pasada. Afortunadamente, rápidamente recobró el sentido y pudo encontrar a los caballeros. El caballero dijo que llevaría a Clara de regreso a casa. Ella no quería regresar a ese terrible lugar. La muchacha empezó a correr, diciendo que ella misma llegaría a casa y que los caballeros deberían ayudar al muchacho. En ese momento ella ya comprendió perfectamente que nunca volvería a ese manicomio. Ya no era la niña indefensa que había sido antes de huir. Clara recordó su vida pasada, sus experiencias. Ella tenía un aura, por lo que ahora podía convertirse en un caballero y vivir sola. En ese momento tomó la mejor decisión para ella.